Muy buen día, matemáticos, matemáticas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tenemos en este momento el honor de contar con un gran personaje de la Facultad de Ciencias. Es Distinguido. el segundo episodio de Isomorfismo. En el primero tuvimos aquí a Alberto Cervantes, un compañero matemático que ya está a punto de acabar la carrera. Y en este momento tenemos nada más y nada menos que a Alan Gutiérrez, Oh, que también es un compañero matemático. gracias. Eh, pues la verdad que es un gran amigo mío, por eso lo he invitado aquí para que platiquemos un ratito. ¿Y cómo estás, Alan? Qué tal tu día? Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y pues bueno, es un honor estar aquí como segundo invitado, ¿no? Sí, ya segundo invitado. Y bueno, Hubiera sido el primero, pero no sé es, por qué no fuiste el primero. eso hubiera sido un gran honor todavía, Sí. aún más. Y pues bueno, todo bien, espero que podamos charlar acerca de la carrera de matemáticas, ¿no? Que es pues lo que es el tema de hoy. Lo que Y amamos. lo que amamos y odiamos a la vez, ¿no? Sí, también, exactamente. Lo que nos ha dado tantas felicidades y tantas tristezas a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Bueno, Seguramente. en estos 4 años que llevo estudiando la carrera, sí. Sí, ¿verdad? Altas y bajas, ¿no? Altas, sí. Bueno, pero hoy son más altas que bajadas. Espero que sí. Esperemos. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va Eh, el semestre? pues bueno, todo bien. Creo que pues ha sido un semestre pues bastante bueno, ¿no? Con respecto a lo que he querido estudiar, metí materias que pues me están agradando mucho y pues bueno, bastante interesantes, ¿no? Obviamente pues algunas las tengo que meter a fuerza, ¿no? Sí. Como son las obligatorias y pues quizá esas no me emocionan tanto como las optativas, pero bueno, en sí tengo un semestre bastante bueno, bastante interesante con las materias y pues bastante contento. Algunas obligatorias que no te acaban de gustar son como por ejemplo cálculo o esa sí te acaba de gustar. Quizá el cálculo no es mi mayor fuerte. O Ajá. sea, de por sí es una materia difícil. O sea, no Sí. hay que aceptarlo, ¿no? Cálculo siempre va a ser una materia complicada. Pero se pueden sacar muchas cosas interesantes, ¿no? Sin embargo, creo que no son lo suficiente interesantes para mí. Ya. Entonces, pues bueno, es una materia muy linda, muy interesante, pero no tanto para mí. Sí. Hasta eso nos tocó un buen profesor, ¿no? Leonel, Sí, que esperemos que en algún momento tengamos el honor también de invitarlo aquí a ojalá. platicar con nosotros. Leonel Rito, muy buen profesor de cálculo, Excelente. da todos los cálculos al parecer. Sí, Y pues sí creo que, fíjate que yo entré a esa clase con unas expectativas un poco bajas, porque sí, pues ¿no? es como clase obligatoria, tienes que Sí. meterla y pues ya ni modo, ¿no? Ya, El que caiga, ¿no? sí, pues ya Casi. para sacarla, ¿no? Sí, Y tenía un amigo, pues Martín, que me dijo Martín. que era un buen profe, y dijo, bueno, pues a ver, sí. Muy buena recomendación por parte de Sí, la Martín. verdad que sí, fue una gran elección. Igual, si a ver si en algún momento invitamos a Martín para que esté también aquí con nosotros. Oh, sería muy Tengo interesante. muchas ideas para invitar a muchísima gente. Creo que puede salir algo muy bueno de esto. Claro, sí. Creo que durante la charla que tengamos a lo largo de esta conversación, podemos sacar nombres de personas bastante interesantes y quizá sean próximos invitados, ¿no? Sí, estaría muy bien. Y bueno, ¿cuál ha sido? Bueno, esta es como la pregunta obligatoria siempre Sí. la que pienso hacer siempre que invite a un matemático o matemática a este podcast. Y es, ¿cuál es hasta ahora la materia más complicada que has tenido que cursar? Que dices, híjole, la intenté, la sufrí, pero nomás no se pudo. Em, es que con complicado, creo que en todas las carreras, la palabra complicado se puede poner en distintos contextos, ¿no? Sí, Una cosa es complicado de pesado y una cosa es complicado de difícil. O sea, a lo mejor no está tan pesado, pero sí es una materia sí, complicada y difícil de entender y necesitas darle mucho tiempo para interiorizar esos conceptos, ¿no? Matemáticos. Entonces, yo creo que esa materia que está en la intersección de, bueno, difícil y a la vez pesada, fue geometría moderna, mm, de primer semestre. sí, Pues bueno, llegué un poquito sin saber nada de la carrera. Creo que la mayoría llegamos desde ese punto, ¿no? No sabemos lo que es las matemáticas en realidad.
Y pues bueno, llega el golpe de cálculo, llega el golpe de geometría moderna. Geometría analítica pues no es un golpe muy duro en realidad, pero en sí las materias más complicadas pues de primer semestre pues son cálculo y geometría moderna, ¿no? Y Sí. pues particularmente me tocó una profesora, doctora de hecho, se llama Mónica de Nova, Sí, muy sí. buena. De hecho es como de la propia escuela de Héctor Méndez, ¿no? También Creo que sí. ajá. Ujú. Entonces, esta profesora excelente, muy buena doctora, muy buena docente, pero sí bastante pesado y pues bueno, uno que no tiene o que no llega con esa, pues cómo te lo podría decir, con esa costumbre de estudiar como uno Claro, debe estudiar, pues sí. se me complicó mucho más. Entonces, sí. Creo que ese es el problema a veces, como que uno está acostumbrado a ser, digamos, de los buenos en matemáticas, Sí, de que pues todo te sale a la primera, ¿no? Nada más, pues sigues el procedimiento y ya sale, ¿no? sí, 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 sí. Sí, uno llega con esa idea, ¿no? De que soy bueno en matemáticas y realmente no lo eres. Sí, es que uno está acostumbrado al... Ayer hablaba con Camila y con César, que son mis otros anfitriones del podcast Pura Biológica, que de hecho ya está al aire el primer episodio, vayan a verlo. Vayan a escucharlo. Y hablábamos de... Se me va la idea a veces de lo que estoy diciendo. No, no tengo problema. Soy pésimo para... Igual yo tengo algún como TDA, como decían ayer en la clase de Leonel. En fin, no sé qué iba a decir. Pero ayer estaba hablando con ellos sobre las ¿Cómo es? carreras, Ajá. sobre profesores. eh, y aquí es justamente donde ya no me acuerdo lo que iba a decir. Pero bueno, en fin, da igual. Es complicada la carrera de matemáticas porque, justo, ya. Uno llega pensando que va a ser igual como puros procedimientos, pero la matemática es una cosa bastante diferente, ¿no? Sí. Y es que ayer hacíamos una analogía con, por ejemplo, no sé, clases de religión o con no sé, enseñanzas morales que a veces las personas quieren como decirte esto es la verdad y no hay Sí. cómo cuestionarlo. Ujú. Más o menos así es como se podría entender a veces las clases de matemáticas de preparatoria, ¿no? Como de Sí. esta es la ley, Sí, ¿no? la ley Esta de los es. signos y Ajá. úsala y ya, Menos por menos más y más por menos menos justo. y no te cuestiones nada, ¿no? Pero cuando llegas a ciencias, pues es cuestionate todo, ¿no? Claro. O sea, no me creas. Sí. De hecho, hasta muchos profes te dicen eso, ¿no? Sí me la compran, ¿no? O sea, sí me creen, ¿no? Quizá te lo dicen porque es un procedimiento que no vale la pena mencionar en ese momento, ¿no? O lo que sea. Sí. Pero la idea es que precisamente vayas cuestionando todo lo que te van enseñando, ¿no? Sí. Entonces es muy diferente a la forma en que estamos acostumbrados eh, a aprender matemáticas. Sí, sí, sí. Definitivamente creo que es una de las adicciones, ¿no? Que uno se va, pues va desarrollando a lo largo de una carrera de ciencias, que es, bueno, cuestiónate todo, ¿no? Creo que, pues al menos yo, particularmente hablando, o sea, personalmente hablando, cuando salí de la preparatoria, pues realmente no me cuestionaba tantas cosas, ¿no? Sí. Fue cuando ahí conocí en pandemia, ¿no? Conocí a muchos canales en YouTube de filosofía, todo eso, Ujú. y pues te comienzas a cuestionar cosas, ¿no? Y entrando a la carrera de matemáticas, sí fue como de, a ver, ¿por qué menos por menos es más, ¿no? Y pues dices, bueno, te puedes cuestionar varias cosas, no nada más así como preguntas personales, ¿no? Filosóficas y cosas así, sino que también puedes llevar como esta línea de pensamiento de, bueno, cuestiónate más cosas, pero en matemáticas, en física, en biología, y pues creo que conforme uno va avanzando en la carrera, pues se va haciendo adicto a eso, ¿no? De que ahora Sí, ya no sabes, o sea, ya no quieres creer todo lo que te dicen, o sea, dices, a ver, pruébame por qué, claro, demuéstralo. demuéstralo, ¿no? Entonces, sí es, creo que estar en una carrera de ciencias sí te obliga o te enseña como esta manera de pensar Ya. que, pues no sé, creo que no es muy, creo que en otras carreras quizá no es tan Sí, necesario sí, no. hacer estas preguntas. Cierto, en carreras como, por ejemplo, ya vamos a empezar a quemar a las carreras, ¿verdad? No, pero a ver, es diferente. Como medicina, pues no te cuestiona realmente por Claro, qué, ¿no?
Sí, O sea, no. principalmente porque como que no hay tiempo de cuestionarte tanto, ¿no? Sí, Muchísima información. Muchísima información, claro. Entonces, pues eso de decir, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Pues igual y sería contraproducente para quien Sí. está estudiando medicina, ¿no? Porque Sí. tiene que memorizarse un montón de cosas. Puedes profundizar lo suficiente para que la carrera trate de solo eso, cuando Sí. en realidad pues el enfoque es pues salvar vidas, ¿no? Entonces, pues no es necesario preguntarse tantas cosas. Claro. Aunque yo igual creo que es un arma de doble filo. Porque luego uno como que ya no sabe en qué confiar o en qué estar seguro. Claro, sí. Me pasa mucho a mí que, y apenas me di cuenta ayer de hecho, Sí, que quizá por la misma naturaleza de las matemáticas, de cuestionarse, de querer argumentar lógicamente, sí, luego lo trasladas a tu vida diaria y también intentas hacer que tu conversación sea lo más lógica posible. Pero eso es imposible, ¿no? Porque claro. pues en la vida cotidiana las cosas no suceden como por A implica B, Sí. luego B implica C, entonces A implica C. No es, vaya, no hay un modus ponens de la vida, ¿verdad? Simplemente No. las cosas pasan porque pasan y a veces hay que utilizar otras herramientas humanas, Claro. que así como las matemáticas, ¿verdad? Pero con otro tipo de pues sí, de conocimiento, de razonamiento. Sí. Y me pasa mucho que intento a veces dar una idea, Ujú. pero luego siento que no estoy siendo lo más Claro. o lógicamente exacto. Sí. Entonces dudo de lo que estoy diciendo. Híjole, chavo, ya. Dudo de lo que estoy diciendo y me pongo nervioso y ya no sé qué decir. Luego me pasa eso. Apenas me di cuenta ayer. Dije, órale, es una cosa que igual y pues no estaba consciente de eso, pero hay que cambiarla, ¿no? Porque en la vida uno no puede andar por ahí pensando que siempre va a dar las conclusiones más correctas, ¿no? Claro. Sí, es algo, creo que es algo interesante, ¿no? Porque pues muchos quieren, por ejemplo, un tema muy controversial, ¿no? La existencia de Dios, ¿no? Híjole, Y muchos empezamos fuertes, chavos, vámonos. muchos quieren como argumentar la existencia de Dios a partir de la ciencia, ¿no? Sí. Y pues uno se da cuenta que a veces las herramientas que tenemos en la ciencia pues todavía no son suficientes para platicar de esos temas, ¿no? Que son quizá más metafísicos o bueno, cosas de filósofos, ¿no? Sí. Pero que realmente... Ahí tenemos un filósofo al lado. Oh, hay que Por traerlo. si quieres, ahorita le hablamos y a ver si... Ahorita le hablamos, ¿no? Hay que gritarle. Y pues sí, justamente no podemos hablar de muchos temas a partir de la ciencia, porque pues la vida es más que eso, ¿no? Entonces, Claro, sí. Sí llega a ser un poco contraproducente ser parte de una carrera científica porque te da una mentalidad muy lógica, muy de tengo que justificar todo, tengo que argumentar todo. Y pues muchas veces hasta uno se siente incómodo en algunas conversaciones que dices, oye, no puedo platicar porque no sé cómo argumentar esto y no me siento en la capacidad mental en este momento para poder desarrollar estos conceptos, ¿no? Porque primero tengo que leer, luego tengo que argumentar, tengo que desarrollar y pues realmente la mayoría de las conversaciones pues no están basadas en una lectura de 500 páginas, ¿no? O sea, pues sí, no. Casi la mayoría de las conversaciones pues usuales, cotidianas, pues son muy eso, ¿no? Son muy cotidianas, no requieren de tanto estudio, ¿no? Y a veces uno sí se siente incómodo al querer platicar de algo y dices, no, ¿cómo lo argumento? Sí, es difícil, ¿no? Porque yo recuerdo que antes, cuando estaba estudiando para entrar a la UNAM, estaba haciendo videos, ¿no? Como de las materias. Ok. De español, de física, biología, química. Yo no sé nada de, por ejemplo, química, ¿no? Ay, sí. O bueno, sé, pero lo muy básico, ¿verdad? No, yo nada. Luego corrientes literarias y todo eso también. Como es mucha memorización y mi memoria no es tan buena, supongo que es algo como medio típico entre matemáticos. Pudiera ser, ¿verdad? Sí. Bracho en su libro dice que él decidió estudiar matemáticas porque no era bueno memorizando. ¿Tú crees que sea una herramienta? Bueno, perdón que te interrumpa. No, dale. Pero ¿tú crees que sea una herramienta necesaria la memorización para ser parte de la carrera, de una carrera científica? Bueno, de una carrera científica
Sí, probablemente, ¿no? Depende de la carrera, pero de matemáticas no. También hablaba de eso con el anterior invitado, Ok. Alberto. Así que vayan a ver el episodio de Alberto. Vayan a verlo. Es muy bueno, también hablábamos de eso. Pero no, en matemáticas sí. Digo, no, no, Ajá. no es necesario la Ok. memorización porque todo lo puedes deducir en principio. Sí, en principio. Quizá definiciones, Ajá. ¿no? Uno que otro teorema importante, sí. Claro, sí, Pero sí, esos sí. como que son lógicos los teoremas, o sea, como que uno, bueno, Sí. a veces, ¿no? Bueno, ya con la experiencia suficiente, quizá ya se te hagan muy, muy lógicos, ¿no? De que, esto es obvio, ¿no? Sí, Pero claramente. claramente esto se cumple, ¿no? Lo voy a demostrar, de hecho. Sí, Entonces, sí. pues sí, ya con la experiencia quizás sí hayan cosas muy, muy que dices, esto es bastante lógico, pero en principio no. ¿Te costó cuando, pues, iniciaste la carrera? Mm, ¿Hubieron conceptos que no te llegaron a entrar muy bien y que te tardaron mucho sí, sí, en sí. interiorizarlos? Claro, claro que lo subo. Ahorita no se me viene a la mente como uno en específico, pero seguramente hubo. Por ejemplo, ayer estuve platicando con un compañero que dice que la idea de función acotada Mm, de cálculo uno le costó mucho, ¿no? Y ujú. pues yo digo, oye, pues a mí no me costó, o sea, a mí no Sí, me costó ¿no? mucho Pues, la idea con- de función como que acotada. con un dibujo sale, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay otros conceptos de otras materias que sí me costaron mucho, mucho entenderlos, hasta que después dije, sí, es como que se me abrió un Ujú. universo nuevo cuando lo entendí, ¿no? Sí. Por ejemplo, al principio no había entendido muy bien como la definición del límite, Ajá. la definición de cálculo uno, ¿no? De límite, de para toda epsilon, y bueno, existe todo eso, ¿no? La Biblia que ya nos Hasta la fecha no conocemos, me ¿no? acuerdo, ¿no? Hasta la fecha no me acuerdo, por eso no lo digo completo. Pero sí, me costó bastante entenderlo hasta que ya un profesor ya en una materia más adelante, creo que fue en cálculo 2 que repitió esa definición, Ajá. la explicó como más con dibujitos y dije, por fin entiendo. Sí. Entonces, pues sí, me costó bastante, ¿no? Y pues no hablemos de aplicar estos conceptos matemáticos en ejercicios, porque pues eso también es complicado, ¿no? Sí, es difícil, claro. Pero fíjate que luego uno se da cuenta de que estos conceptos, ideas, definiciones Sí, de cálculo, luego terminan siendo pues de las sencillas de la sí, carrera, ¿no? sí, sí, O sí. sea, de que pues nada más das la epsilon y ya buscas tu delta desarrollando algunas cosas, ¿no? Ujú. Como que la mayoría de las demostraciones de límites salen de esa forma, Tu cuentita, ¿no? con la talacha, Sí, tal sí, sí. cual. Si acaso alguno que otro truquito, pero te lo enseñan, ¿no? Entonces ya Claro. luego lo repites y ya sale. Sí, Pero luego empiezan con definiciones más raras que simplemente no les ves ni pies ni cabeza, ¿no? ok. Me pasó con topología. Ok. La primera vez que llevé topología, igual fue un pésimo curso. Me acabé saliendo, pero bueno. Entonces no vamos a decir el nombre del profesor. Carlos Prieto. Es que Carlos Prieto ya está grande y Ok. es de estos... Igual y después hablamos un poco sobre el problema de tener profesores que no Sí, quieren jubilarse, ¿no? sí, estaría muy bien. No sé ustedes, ¿verdad? Pero citando al Elohim. Carlos Prieto es que ya está grande, entonces igual ya tiene como una enfermedad crónica, Ok. así que ya no podía dar tan bien las clases. Seguramente en su tiempo, porque tiene un libro muy bueno, por ahí lo tengo de hecho, Ok. pero pues ahorita ya no da el ancho. Ya, Y su ayudante era el que estaba cargando con todo el curso, ¿no? ya. Y si bien el ayudante hacía sus notas y todo, pues es ayudante, ¿no? O sea, Sí. no tiene la experiencia enseñando que tenía el profesor, ¿no? Entonces, igual y para él como que sigue siendo claro porque lo acaba de estudiar, pero como que no recuerda o no es que no recuerde, sino que no tiene tan presente los problemas que puede tener algún alumno, ¿no? Para Ya. estudiar por primera vez esos conceptos. Sí. Entonces, fue una clase un tanto complicada. Concretamente, hay una cosa que le llaman, pues lo del, esta cosa, el orden lexicográfico. Ok, sí. El, ¿Cómo se llama? El cuadrado lexicográfico. ¿Es un producto cartesiano o a qué te refieres? Ajá, así agarras como tu producto cartesiano del 0101 Ajá. y le das ese orden lexicográfico que es como el del diccionario, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Concretamente eso, incluso aunque hacía dibujos el ayudante, yo decía, pero esto
¿qué? Sí, sí, Está sí. raro, ¿no? Porque, claro, en topología defines abiertos, cerrados, etcétera, ¿no? Sí, Pero ¿cómo se ve un abierto en esa cosa? Entonces eran como unos líneas, ¿no? Que iban de abajo para arriba ajá, y así, pero, o sea, se me hacía muy, muy raro, muy contraintuitivo, ¿no? ok, Entonces recuerdo que esa fue como la primera clase que dije, no, no entiendo nada, o sea, ¿cómo lo voy a pasar? Luego análisis matemático también fue una sí. de las que más me ha costado. ¿Cuál ha sido para ti la definición así hasta el momento que dices, quizá todavía no la logro entender? Yo creo que el axioma de elección es Órale. un... O sea, puedes aplicar o puedes como entender el axioma de elección con muchos ejemplos así didácticos, ¿no? El primer ejemplo que se me ocurre es de unos pares de calcetines y bueno, es como el ejemplo más mm, por excelencia, ¿no? Que ponen los profesores. Cualquier profesor que hable del axioma de elección casi siempre te pone como esas ideas, ¿no? De tú tienes un par de calcetines y tienes que elegir una función que te elija tales calcetines y bueno, así, ¿no? Y tienes infinitos pares de calcetines, ¿no? Entonces te hablan como de esas ideas, pero ya entenderlo como con la lógica y como ya como un axioma bien, o sea, de por qué ese axioma se necesita en la teoría de conjuntos, pues sí es un poquito complicado, al menos yo todavía no lo termino de entender muy bien y de hecho creo que de eso va un examen que voy a tener en un mes, entonces pues lo Órale. debo de entender, pero sí yo creo que es un concepto que se ve rudo, que al menos de momento a mí me espanta, ¿no? Como de, Sí, bueno, lo puedo entender, sí, pero ya entenderlo a la perfección, eso sí ya es otro nivel, ¿no? claro, es otra cosa. Sí, y pues de ahí en fuera creo que no he batallado tanto, quizá también con cosas de teoría de Ramsey. Eso que vi en teoría de las gráficas 2 Ok, teoría de Ramsey, es números de Ramsey y todo eso, creo que todavía es un tema muy avanzado o... Sí, de hecho esos temas ya se ven ya como en maestría, en doctorado, y pues sí son temas algo complicados o algo ya raros en sí. principio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esos dos conceptos me han costado bastante. Afortunadamente, teoría de Ramsey ya lo dejé. Y pues creo que no se evaluó al final, entonces eso me ayudó bastante. Pero bueno, de momento estoy luchando con el axioma de elección. Ya, ok. Sí, ¿Tú tienes algún concepto que... o algún teorema o sí, sí, un alguna... montón. como cuáles? Eh, todos los que no conozco no los, no los domino. Pero Sí, todos. en cuanto Sí, los conozca. sí, No, fíjate que ahorita, ves que te estaba contando que estaba llevando topología 3. sí. Estoy llevando todavía topología 3. Nada más que hay como un background que no tengo que es de Sí. álgebra 2 Ok. 3 Sí. álgebra moderna 2 3. Sí. Que a ver, para quien no sepa qué es la álgebra moderna, porque a lo mejor dicen, pero pues álgebra de Baldor está muy fácil, ¿no? Yo lo leí cuando tenía 5 años y Y pues me salían todos los problemas, ¿no? pues el álgebra es una cosa bien diferente a lo que se enseña como álgebra, ¿no? Sí. En la escuela, en la educación básica. Sí. Uno como que estudia estructuras Ujú. algebraicas, valga la redundancia, Sí. pero bueno, son como estructuras, conjuntos que tienen ciertas operaciones Ujú. y tienes que ver cómo interactúan esos conjuntos consigo mismos, Sí. con otros parecidos, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedes decir que dos conjuntos con esas operaciones son en realidad el mismo, solo que nombrados de diferente forma, etcétera, Sí, ¿no? Lo ¿no? que le llaman el isomorfismo y todo eso, ¿no? Ok. Entonces yo no tengo como tal experiencia en cuanto a... Bueno, para empezar, álgebra moderna 1 como que la abarqué, ¿no? Luego No lo álgebra... hagan, chicos. Sí, no lo hagan porque el álgebra como que está también en todos lados, Sí. entonces Sí, sí, no sí. lo hagan. Pero bueno, con un librito yo creo que sí sale, ¿no? Luego álgebra moderna 2 no la he tomado, la 3 pues tampoco. Claro. Y en topología 3 ya empiezan a ver cosas de R módulos. Ya te había contado un poco de Sí, eso, un ¿no? poco. Lo mencionaste. Un R módulo es básicamente como un espacio vectorial, Ok. pero donde el conjunto que está accionando sobre el otro conjunto es un anillo. Por eso R, de ring. O sea, Ok. en vez de un V espacio vectorial es como un R espacio vectorial. Ya. Son más o menos los mismos axiomas. Ok. De hecho, cuando tienes que R es, creo que, como los reales o
o cualquier campo, pues es de hecho un espacio vectorial. Ok. Bueno, y luego, por ejemplo, hay una definición que es la de homología, Ok. que en realidad está sencilla, pero como que no logro ver como para qué. Ajá. ¿No? Sí, o sea, sí. defines como unas cosas que le llaman sucesiones de remódulos. Ok. Y unas funciones que van de uno en otro, ¿no? O sea, como tienes varios R módulos y sucesiones de morfismos, o sea, de funciones que van de uno en otro, ¿no? Entonces, la definición de grupo de homología, aunque en realidad no es un grupo, sino un R módulo, pero así lo llaman como grupo de homología. Sí, ¿no? Es O sea, ya debes estar en el contexto, ¿no? Y ya para entender la definición, sí debes estar como que ya muy entrado en la materia, sí, ¿no? Como, sí, bueno, en este contexto, esta definición. Esta cosa es así. Es cierto. Sí, ¿no? sí. Entonces te dan la definición que es como es el kernel de una función ¿Sí? cociente, Okay. la imagen de la anterior función. O sea, porque vas teniendo como cadenitas. Entonces Okay. el kernel de esta, de la que sale, Ajá. sobre la imagen de la que entra. Ok. Y eso como que te ayuda a medir cosas. Ok. Todavía no sé bien qué cosas, pero... ¿Quién sabe cuál cosas, no? Sí, eso le llaman la homología. O sea, está extraño, no. Todavía está... Sí, todavía no. Afortunadamente el curso no es tan pesado. O sea, lo voy a pasar, pero... Pues Afortunadamente. así entender lo que ya salga diciendo, sí, el grupo de homología de la esfera es tal, pues no. Sí, y creo que es algo muy común en matemáticas, ¿no? O sea, para que te vaya bien en matemáticas es difícil entender todo lo que ves en un semestre, ¿no? Creo que, bueno, al menos a mí me ha pasado varias veces que llego a entender los conceptos ya en otra materia. Por ejemplo, el ejemplo que te había dado de la definición del límite, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú has lidiado con esto? No sé si te ha pasado, ¿no? Al menos a mí sí, pero no sé si te ha pasado que pues te dan una definición, te dan un concepto y lo entiendes hasta después. Sí, claro que me ha pasado. ¿Cómo has podido con eso, no? O sea, ¿cómo has lidiado contigo mismo con ese tipo de... O sea, te refieres como de conceptos. De pensar, soy un desastre. Ajá, sí, hasta apenas sí. lo entendí. Exacto. O sea, ¿cómo? Porque creo que es muy común en la licenciatura, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Y pues bueno, sí es un golpe bastante duro cuando no entiendes algo. Y pues sí te pasa este sentimiento de, ¿realmente estoy estudiando esto por...? O sea, ¿realmente soy bueno para esto? Sí, ¿Realmente debería estar estudiando eso? ¿Cómo has lidiado con eso? Órale, pues así como viene, chavo. Así. hay que ponerle la frente en alto y con eso sale. Chambear ya con eso. Chambear, ¿no? el consejo que me da mi abuelito. Pues chambeale más duro, hijo. Así sale. No, pues a todas nos pasa, ¿no? O sea, sí. Creo que el talento que uno tiene de forma innata, si es que eso existe, te ayuda hasta cierto punto, ¿no? Sí. Porque si los genios fueran aquí todos poderosos, no habría problemas abiertos, ¿no? No habría teoremas sin demostrar, no habría conjeturas que todavía no se sabe si son o no son. Sí, o estaríamos mucho más avanzados en matemáticas, ¿no? Sí, justo. Bueno, que ya estamos bastante avanzados, ¿no? Pero estaríamos todavía más avanzados. Aún más avanzados, claro. Entonces, pues todo matemática se ha tenido que quedar así enfrente del pizarrón viendo el problema con cara fea, ¿no? Sí. Y luego te das cuenta de que, chale, tengo pues estos huecos, claro. No sé cómo rellenarlos, o no sé, álgebra, ¿verdad? Sí. Vas corriendo por un libro de álgebra a la biblioteca, ¿no? Pero es que ¿cómo he lidiado yo? Esa era la pregunta, ¿verdad? Híjole, la verdad creo que no sabría cómo decirte porque ha sido un proceso largo. O sea, sí, cuando entré a la carrera, a mí se me hizo relativamente sencillo, no por otra cosa, sino porque tuve profesores un poco sencillos. Tuve a Elohim, tuve a otro que... No tan exigentes, ¿no? No tan exigentes. O sea, enseña muy bien, pero... Sí. Unos cuantos no enseñaban tan bien. Ok. Más bien evaluaban sencilla o... Sí. Su evaluación era sencilla. Ok.
Entonces eso fue lo que me ayudó de, pues bueno, practico, ¿no? Y ya con lo que me voy aprendiendo, ya sale la tarea, salen los exámenes. Te dio más confianza. Justo, sí. Ok. Pero luego ya en los siguientes semestres me di cuenta de que sí, tenía varios huecos en mis definiciones, ¿no? Como lo de límites, sucesiones. Lo de sucesiones lo aprendí, no inventes, hasta... O sea, yo recuerdo que tomé cálculo 3 y como que no sabía bien qué era una sucesión. Ok. O bueno, quizás sí sabía lo que era una sucesión, pero Sí. no los teoremas importantes, ¿no? Sí, la convergencia y Convergencia, todo eso, ¿no? Cauchy, Sí, cosas así. sí, ¿no? sí, sí. Y ya fue hasta análisis matemático. Que uno lo entiende, ¿no? Ujú. Ya con Fidel fue como, Sí, claro, por fin lo entiendo, ¿no? por fin lo entiendo. Y no sé, cuando me pasa eso, no me intento echar para abajo, o sea, Claro. como que decir, hasta apenas, güey, o sea, Sí. ya voy en análisis, ¿cómo es posible que...? Después de 3 años, hasta apenas entiende ese concepto, ¿no? Sino que, digo, pues qué chido, ya lo aprendí, Sí. ¿no? Ya lo entendí, entonces Sí. ya ahora, de adelante ya puedo aplicarlo porque ya sé qué onda. Sí. Entonces creo que es una forma de abordarlo es eso, como de no verlo desde la forma de Pesimista, ¿no? pesimista de ya debería saberlo, sino de pues ya lo sé. Sí. O sí, sea, sí, ya, ¿no? Ya a lo que sigue. Sí puedo, ¿no? O sea, sí puedo Sí, entenderlo. sí, puedo entenderlo. Lo que pasa es que matemática es así, ¿no? Hay muchos Sí. conceptos que hay que rumiarlos, hay Sí. que estar ahí mucho rato pensando y si no haces ejercicios, pues no los entiendes al final, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Pero también estás, bueno, no sé cómo a ti te pasa, pero a mí me sucede que pues uno intenta hacer toda la guía de ejercicios que son alrededor de 30 ejercicios por parcial, Ujú. pero también tienes otra lista de ejercicios, ¿no? De otra materia y así, generalmente tienes 90 ejercicios para resolver en un mes, Sí. que pues esos 90 ejercicios pues no se resuelven como los ejercicios de álgebra de Baldor, ¿no? O sea, Ujú. son ejercicios que tienes que pensar, que tienes que interiorizar. Entonces, ¿cómo tú le haces para poder resolver estas guías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que sacrificar? ¿O qué es lo que tú sientes que sacrificas? Si es que sientes que sacrificas algo. Sí, creo que antes era un poco más de sacrificio. Creo que al principio, antes de que tengas como muchas herramientas en tu cajita de herramientas Sí. para poder abordar los problemas, y tienes que sacrificar pues tiempo, Claro. relaciones personales, ¿no? En el sentido Sí. de pasar tiempo con las personas, ¿no? Sí. No grabar podcast. No grabar podcast, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahorita, como ya tengo más herramientas, como ya he tenido más práctica, es lo que te decía el otro día, pues no es tanto que uno sea más capaz, sino que pues ya tienes más experiencias en los ejercicios, etcétera, por el tiempo tremendo que le has dedicado a eso, ¿no? Sí. Entonces ya como que lo ves y dices, sí sale así. Pues que luego te digo, pues nada más es escribirlo, ¿no? Arrastrar el lápiz, ¿no? No es por mamonería, sino porque Sí. digo, pues es que es la definición y nada más hay que escribirlo, ver cómo escribirlo bien. Sí. Y ya. O sea, pero no es que sea fácil, sino que uno como ya lo ha practicado varias veces, dices, bueno, pues nada más lo escribes. Sí. Pero la primera vez que lo escribiste, pues tuviste que escribirlo, ¿no? Claro. Tuviste que entender el concepto para que ahora sí ya puedas decir después, pues nada más lo escribes y ya. Sí. Con eso sale. Sí. Entonces, ahorita concretamente, pues sí sacrifico algunas cosas. Pero lo que hago yo es lo siguiente. Igual y creo que pues es una forma obvia de abordar. Aguas con el ASMR. Voy a hacer ASMR de comiendo papitos. Adelante, vamos. Ahí va. Ahí va. Creo que es una forma obvia de abordar las listas de ejercicios. Sí. Pero es que a veces uno como que se obsesiona con algunos ejercicios y piensas, tiene que salir porque tiene que salir, o sea, lo veo, pero no lo veo. O sea, a la vez es como... o sea, veo cómo sale el ejercicio, pero todavía me cuesta escribirlo, ¿no? Creo que eso también sucede mucho, ¿no? Y eso te obsesiona como de, o sea, sí sé a qué tengo que llegar y sí sé el camino, pero me cuesta escribirlo y te obsesionas con eso, ¿no? Formalizarlo es el problema. Sí. Porque uno puede tener las ideas y está re bien, ¿no? Sí. Pero puede que tus ideas estén mal. Sí. Entonces, si lo puedes formalizar y ves que está bien, pues que excelente, ¿no? Si lo formalizas y ves que está mal, pues ahí es cuando te das cuenta de
Sí. Pero es que no es que seas mal matemático, ¿no? Sino que te falta práctica. Claro. Es eso. Entonces, y creo que es algo que no te advierten cuando entras a la carrera, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas, o en distintas carreras sí te advierten de distintas situaciones. Por ejemplo, en medicina, ¿no? O sea, cuando entras a medicina estás advertido que tu vida va a ser eso, ¿no? Y que, y que cuando hagas prácticas, sí, ¿no? Y cuando hagas prácticas, pues vas a tener que sacrificar mucho tiempo, vas a estar poco tiempo con tu familia, y te lo advierten, ¿no? En ingeniería, por ejemplo, vas a resolver muchos problemas de matemáticas y vas a ver muchos temas, muchos proyectos, y es pesado, ¿no? Pero algo que, pues siento que igual es muy desconocido porque pues es una carrera más desconocida, matemáticas. Algo que no te dicen es que debes de saber escribir. Y eso es complicado. Sí. O sea, al menos a mí creo que lo que más me ha costado en matemáticas es escribir bien. Porque es algo que pues en preparatoria uno no hace, ¿no? Claro. Uno está acostumbrado a hacer símbolos nada más, ¿no? Sí. Flechitas y sí, con sí, eso sí. dices, ahí está. Sí, creo que, bueno, para alguien que esté escuchando esto y que quiera estudiar matemáticas en algún futuro, sí hay que advertirle, o sí te advertimos que tienes que saber escribir. Sí. Sí, eso es muy importante. Incluso tener buena ortografía, ¿no? Cosas así. Sí, creo que sí. El saber puntuar, sí. El saber pues como conectar dos oraciones. Sí. Es bueno para que la prueba se entienda mejor, ¿no? Sí. Porque si escribes a cada rato, entonces, pues no, eso no es bonito, ¿no? Y precisamente las matemáticas pues, tienen una relación curiosa con la poesía, por ejemplo. Claro. Porque un matemático al final lo que hace es pues escribir una prueba, pero también se preocupa porque la persona que esté leyendo lo entienda. Lo entienda, ¿no? Sí. Entonces quizá en la poesía, no recuerdo qué matemático decía que la poesía era todo lo contrario a las matemáticas, porque en la poesía tú intentas expresar ideas que todo el mundo conoce con palabras complicadas. Sí. Y en las matemáticas intentas expresar ideas complicadas con palabras sencillas. Con palabras sencillas. No siempre se logra, pero se intenta, ¿no? Sí. Pero bueno, ya, la forma que quería decir de abordar los ejercicios es la siguiente, y creo que es la natural. Sí. Ver cada ejercicio, ver como cuáles te pueden salir así medio rápido, acorde a lo que ya conoces, ¿no? Como si te piden demostrar que el límite cuando X tiende de tal función es 10. Sí. Bueno, pues seguramente con la definición sale, ¿no? Porque no es una función, no sé, X al cuadrado más 1. Pues no es una función tan complicada, ¿no? Igual y sale con la definición, así que pues lo dejo para el final, ¿no? Sí. O también puedes empezar con esos como para calentar, ¿no? Como los ejercicios así de los que se escriben en el margen de las libretas, como decía Feynman, creo, o algo así, ¿no? Y después, cuando me ha pasado que llego a ejercicios que digo, pues sale, pero a ver, vamos a escribirlo, ¿no? Sí. Porque medio veo cómo puede salir, pero luego llegas y dices, pues no. Este es el problema, ¿no? Pues con razón era un ejercicio, porque luego lo ves y dices, pues sí, ¿no? Sí. Me ha pasado bastante que pues hay ejercicios que dices, se ve sencillo, y ya comienzas a escribirlo y te comienzas a dar cuenta de todos los problemas que te genera pues justamente el escribirlo, ¿no? El ya darte cuenta de lo que no te estabas dando cuenta en un principio. Claro. Entonces, sí, también por eso uno debe de escribir bien, porque si uno no se entiende de lo que escribe, pues difícilmente te vas a dar cuenta de todo lo que hay detrás de un problema, ¿no? Claro, así es. Entonces, esos problemas, después de intentarlos una hora, ahorita ya lo hago más. Antes sí era de que me obsesionaba y me quedaba ahí hasta las 2 de la mañana intentándolo, ¿no? Muy mal, ¿no? No hagan eso porque no. Se necesita como de que las ideas reposen. Sí. Que también tú reposes, ¿no? Que descanses. Sí. Para que luego ya lo abordes con otra perspectiva. Entonces, lo que hago ahorita es, una hora o hora y media. Sí. No me salió. Pues bueno, el siguiente, ¿no? Sí. Y ya. O sea, el siguiente seguramente me saldrá o no. Si no me sale, pues lo vuelvo a dejar. Sí, a veces cuando intentas los siguientes ejercicios, dices, esta idea funciona muy bien para el ejercicio anterior y dices, me ayudó pasarme al siguiente ejercicio para darme cuenta de qué es lo que tenía que hacer en el que no me había salido. Justo. Entonces,
Creo que esa es como la forma natural de Sí. abordar los ejercicios, pero luego nos obsesiona Sí, y no debería de ser así. No lo sé. Es que uno piensa que va a llegar y que va a poder resolver todo, ¿no? sí, Como te salía todo en las listas de álgebra de Baldor, pues dices, aquí también va a venir a salir todo. Y en principio todo puede salir, sí, salvo que tengas un profesor malo que te ponga ejercicios al azar, sí. pero, pero sí todo puede salir. Creo que preguntando es suficiente a los ayudantes o así. Sí, también Creo que es con eso, eso. ¿no? Creo que es muy bueno preguntar. O sea, es muy bueno aceptar que uno no sabe todo. Y a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que en principio me pegaba de alguna forma en el ego. O sea, no era como de, oye, yo puedo hacer todo, ¿no? O sea, no pensaba de esa manera. Pero sí decía, no quiero ayuda. O sea, Quiero llegar yo solo, quiero ¿no? llegar yo solo. Sí, Quiero llegar yo solo. Y eso creo que es un problema muy común en matemáticas, ¿no? Creo sí, que muchos, o sea, si no es que la mayoría, no podría decir que todos, no creo que todos, pero sí una gran mayoría, sí somos de que yo quiero hacer este ejercicio solo. O sea, yo sí, no quiero ayuda porque yo, de alguna forma es como, me quiero probar a mí mismo que sí puedo, ¿no? Y entonces, entre menos ayuda, mejor me siento. Pero llega un momento en el que sí necesitas ayuda, sí necesitas alguien que te guíe, que te oriente. Y creo que eso es un gran error, creo que en principio, o sea, de los primeros semestres de la carrera, que muchos no preguntábamos, ¿no? Al menos a mí me ha pasado mucho que yo no preguntaba y pues conforme he ido avanzando en la carrera me he dado cuenta que entre más pregunta y entre más dudas tenga, pues más soy consciente de las deficiencias y de lo que sé y de lo que no sé y eso me ayuda a mejorar claro, en sí, mi sí. conocimiento. Por ejemplo, ahorita con Topo 3, yo me doy cuenta de estas deficiencias que tengo de álgebra, ¿no? Que, o sea, ya no le pregunto al ayudante porque digo, o sea, es que me va a decir, pues, conceptos que no conozco, ¿no? Sí, Entonces ya sé justamente qué es lo que me falta. No tengo que estarle preguntando porque igual es bueno saber en qué tienes deficiencias, ¿no? sí, ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que desconoces? sí, Porque a veces uno simplemente no sabe que no sabe, ¿no? Como sí. por ahí cierto compañero que no vamos a dar nombres, ¿verdad? Pero podemos contar así como por encimita, ¿no? A ver, Lo que sucedió. Tenemos un ah, compañero en un grupo sí, de cálculo, sí, sí, sí. ¿no? ¿Quieres Ya. contarlo o lo cuento yo? No, adelante, adelante. Yo voy agregando, yo voy aportando. Va, que me funen a mí, ¿no? Ya luego tú te Sí, limpias las manos. tú tienes la culpa, ¿no? Si pasa algo, tú tienes la culpa. Sí, pues tenemos un compañero en un grupo de cálculo que, a ver, no es por tirarle aquí tierra a los actuarios, ¿no? Pero pues Es que son es que actuarios, son... ¿no? Ese es el problema, es que es actuario. Sabes que los actuarios, pues como siempre te digo, pues se dedican a otra cosa, ¿no? O sea, Sí, no sí, demuestran, no, sí, sí, sí. Y no no es es... necesario. Pues O sea, no es su chamba. para ellos no es necesario. Así como tampoco un ingeniero tiene que saber demostrar, ¿no? O sea, Sí, no... claro, totalmente. Y como tampoco un matemático debería de saber aplicar todas las matemáticas a diferentes contextos, ¿no? Sí, así como un médico no necesita, justo lo que estábamos comentando al principio, un médico no necesita profundizar más de lo necesario, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, si hacemos este comentario de los actuarios, de los ingenieros, de cualquier persona, pues no necesita profundizar tanto como un matemático, ¿no? Porque pues para eso está la carrera de matemáticas. Justo sí. Entonces, bueno, bueno, es conocido como que, híjole, ya me metí en terreno peligroso. Esperemos que no haya muchos actuarios que nos estén escuchando. No, pero es que es una carrera diferente, ya, nada Sí, más eso. sí, sí, Con sí. eso lo dejamos. Sí, Entonces, este compañero, pues entró a una ayudantía ok. con el ayudante del profesor de cálculo, ¿no? Para poder hacer un ejercicio. Entonces yo creo, y es mi creencia firme, que el ayudante no hizo el ejercicio, ¿verdad? Obviamente no lo iba a hacer, pero dio como un caso particular Ujú. para ver más o menos cómo es ¿Cómo que se funcionaba? abordaba, ¿no? Sí, Pero el compañero como que no le entendió que era un sí, caso particular, ¿no? Y pensó sí, que de veras estaba demostrando el ejercicio. Entonces, Un eh, ejemplo da el para todo, ¿no? Casi, casi. justo, sí, sí, sí. Estaba así, pues daba un caso particular y ya con eso veía que sí se cumplía lo que se quería cumplir. Sí, lo mandó al grupo de WhatsApp del grupo de cálculo que tenemos para la tarea.
Y pues nosotros estábamos insistentes de que, oye, es que eso no demuestra como tal el problema, o sea, es un ejemplo particular, pues de que sí funciona, o sea, pues sí, justo es cierto lo que queremos probar, y pues me acabas de dar un ejemplo donde sí se cumple, pero pues eso no significa que se cumpla en general, o sea, deberías probarlo en general, pero estuvimos insistiendo, y él no era consciente de que estaba en un error, pero no porque el ejercicio, o sea, no porque lo que él había escrito estaba mal, sino porque no era lo que estaba pidiendo como tal el problema, ¿no? Así es. Y sí, o sea, justo ahí te das cuenta, ¿no? De que hay cosas que no sabes, o sea, y pues él, digo... Él genuinamente creía que sí había probado el ejercicio, ¿no? Sí, pues así como a él le ha sucedido, pues a nosotros también, ¿no? Claro. O sea, nosotros no somos aquí Dios como para decir, él está mal sí. Bueno, personalmente hablando, pues sí me ha pasado también muchas veces que uno, bueno, sobre todo al principio de la carrera, ¿no? O sea, ahorita intento ya no cometer esos errores de principios de carrera, pero al principio sí era como, pues con un ejemplo ya se cumple, ¿no? Sí. Y también caí en ese error, también caí en ese... Pues en esas situaciones donde pues no era consciente de que estaba mal, pero pues porque no sabía que no sabía, justamente. Sí, entonces, pues sí, es complicado también como... Yo creo que también la carrera es complicada por eso, ¿no? Porque a veces no eres consciente de los errores que tienes y que piensas que estás bien, ¿no? Claro, sí. En ese sentido creo que está bien que cambien el programa de matemáticas, las asignaturas del primer semestre. Sí. Porque ves que ayer estábamos platicando... Bueno, justo con Leonel, ¿no? Con Leonel estábamos platicando que van a cambiar el programa de la licenciatura en matemáticas y que van a meter pensamiento matemático o algo así le llamaron en el primer semestre. Me parece bien porque pues uno no llega sabiendo, ¿verdad? Y como que en la forma en la que está... Es que mira, en la forma en la que está estructurado el plan de estudios, creo que es más como para personas que ya medio saben qué onda, ¿no? Como que ya, a ver, ya... Porque antes, bueno, ese plan es como del 89 o... Sí, es un plan antes, bastante... ¿no? Ya está viejo. Ya. Sí. Entonces, en esos ayeres que no nos tocó vivir, pues las personas que entraban a matemáticas eran pues de olimpiada, ¿no? O sea, gente que pues que le llamaba mucho la atención eso, ¿no? Muy de nicho todavía. Muy de nicho, así es. Todavía lo es, ¿no? Todavía. Pero antes pues lo era mucho más. Sí, definitivamente. No había divulgación científica como lo hay ahora, etcétera. Sí, creo que eso de la divulgación científica es algo bastante bueno, pero bueno, ahorita nos metemos... Hay que agarrarlo con pinzas. Sí. Ahorita nos metemos en ese tema, pero estábamos en la parte del plan de estudios. Así. Entonces, como estaba ideado, creo yo, la verdad no tengo idea, pero pues es lo que yo supongo, como estaba ideado para ese tipo de personas, pues igual y no daban una introducción a lo que es la matemática, ¿no? Cómo demostrar, etcétera. Claro. Entonces muchos profesores tenían que cubrir esos huecos al principio de las clases, pero eso también hacía que no vieran todos los temas. Sí. Entonces genera ahí como un despapalle, ¿no? Sí, por ejemplo, en cálculo, ¿no? En cálculo, pues prácticamente a donde tienes que llegar es a cosas de derivadas, ¿no? Máximos y mínimos. Y pues muchos profesores no llegan hasta ese punto porque justo ocupan la primera parte del semestre para decir, a ver, chicos, así es como se demuestra, ¿no? Y así es como vamos a demostrar en cálculo y cosas así. Y pues eso te acorta el tiempo para poder terminar con el plan curricular, perdón, de la materia. Y pues por eso es casi es muy recurrente que uno no acabe el plan de la materia. Sí, así es. Entonces ahora con la actualización que van a hacer, supongo que eso puede cambiar. Supongo que ahora puede haber una mejor introducción a cómo son las matemáticas formales y ya que en segundo semestre ahora sí ya digan, bueno, ya medio sé que es lo que estamos haciendo acá, entonces ya voy a poder escribir mejor, ¿no? Es una suerte de propedéutico, ¿no? Sí. Ahora como estudiantes de matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la máxima casa de estúpidos. La máxima casa de estúpidos del país, ¿tú qué cambios le harías a la licenciatura de matemáticas puras como tal? Pues creo que solo eso, o sea, no sé.
Eso de dar una introducción al principio de lo que son las matemáticas, porque Sí, creo que con el auge de la divulgación y todo esto, sí, cada vez hay más personas entrando a la carrera, sí, entonces igual y no todos están en la sintonía de lo que es probar sí, un teorema o una proposición en matemáticas. sí. Entonces llegas y yo genuinamente llegué a la carrera y no sabía qué era demostrar, ¿no? Casi todos, casi Casi todos. todos, ¿no? Entonces llegué Insisto, con y los de Olimpiada están en otro nivel. que luego los de Olimpiada también como que ya dan el ancho y ya no Sí, siguen, ¿verdad? sí, sí, sí. Es Tenemos por como... ahí algunos ejemplitos también. Eh, y ya cuando, o sea, yo estaba muy ansioso por saber qué era demostrar, porque genuinamente pues quería saber qué onda con las matemáticas, ¿no? O sea, Sí, 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 era sí. como lo que más me llamaba la atención. Y ya fue hasta que llegué que aprendí. Antes, es que yo estoy medio viejo, chavos, pero antes no había tantos videos De de divulgación. divulgación, Sí, o quizás sí, pero me refiero como a videos de matemáticas formales, ya ok. profundos, ¿no? Y la Sí, mayoría que había eran en inglés. Y para un analfabeta del inglés como lo era yo, pues estaba complicado eso, ¿no? Eh, Ahora ya hay más, sobre todo sí, por pandemia, como que la gente se dio cuenta de que podía subir sus videos sí, de matemáticas a internet y bueno, pues hay canales que tienen bastante buen recibimiento. No sí. solo de matemáticas como el profe Alex, ¿verdad? Sino de ya matemática más formal. Sí, como Mates Mike, Tree Ujú. Blue, One Brown, ese es el, ma- Sí, el el, top, el top. el canal canónico de matemáticos, ¿no? Ándale. Casi, casi. Y estoy pensando en otro. Conozco un canal de matemáticas creo que es chileno el chico, Mm, y es igual muy bueno como tipo Mates Mike, pero no recuerdo el nombre. Pero aún ya. así no hay muchos en realidad. Y si te das cuenta, la mayoría de ellos tuvieron más actividad en la pandemia. Sí, Es cuando pues la gente no tiene la casa de verdad, más sí, que estar en su casa y trabajando desde casa, estudiando desde casa. sí, Entonces, sí, sí, sí. Internet ya tomó un giro completamente distinto a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, bueno, quizá no completamente distinto, pero sí le da ahora mucha más importancia a Sí. cómo nos comunicamos mediante el Internet, ¿no? Entonces, ¿crees que por eso de que la divulgación ha fomentado como más este gusto, interés por la ciencia? ¿Crees que sí es necesario como una materia de pensamiento matemático o algo Sí. más propedéutico, ¿no? Sí, es que la divulgación es liked, ¿no? Sí, La divulgación es divulgación. sí, No puedes, incluso en los mismos libros de matemáticas, por ahí hay un libro que se llama Amor y Matemáticas de Edward Frenkel, ok, es un gran libro. Fue el primer libro de matemáticas que leí, la verdad es. Yo lo recomendaría a cualquier persona. Luego sí. hablamos un poquito más de eso. Ese luego seguramente se convertirá en un siguiente podcast, pero bueno. Eh, ¿Qué estaba diciendo? De propedéutico. El propedéutico. Ah, sí, entonces como es tan suave, Sí, tan ligera la divulgación matemática y científica en general, sí, pues como que uno no termina entender. de entender qué es Sí, a lo que se está metiendo, ¿verdad? sí, y es Sobre que, todo, sí. digo, perdón, ya para terminar mi idea. No, no, Sobre adelante. todo como matemáticas y física, creo que sí es bien necesario que se le dé el rigor Sí, necesario, sí, vale la redundancia, para las personas que están interesadas, ¿no? Ya cosas como, digo, hablo desde mi ignorancia también, ¿verdad? Pero ya cosas como biología, química quizá, que son más conceptuales y ujú, prácticas, pues sí, igual y no necesitas dar tanto rigor, aunque sí, sí, pero más en matemáticas y en física porque uno termina pensando que pues solo son las ideas, ¿no? Y pues sí. eso es filosofía, chavo, eso no es, eso no es matemáticas y física. Ok, Sí. sí, que ahí también es algo interesante, ¿no? Quizá podemos invitar a este chico filósofo que qué tan separadas están las matemáticas de la filosofía, ¿no? Y Entonces, es un tema que no hemos llegado a ningún acuerdo, pero es algo muy controversial, ¿no? Creo sí. que si lo vemos de distintas perspectivas, podemos llegar a que, bueno, están muy separados, ¿no? O podemos llegar a que no, son casi lo mismo, ¿no? Pero uno tiene con letras
letras y alfabeto griego y cosas así que son las matemáticas y pues es nada que ver, ¿no? Y otros dicen, no, sí, sí tiene mucho que ver, pero bueno, eso se cubrirá en otro episodio. En próximos episodios, sí. Pero pues regresando a esto de propedéutico y lo de la divulgación de la ciencia, creo que en específico, en especial las matemáticas, es muy complicado hacer divulgación de ciencia. O sea, Sí. divulgación científica matemática con rigor es muy, 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 muy difícil y pocas personas lo logran y realmente sigue sin saber mucho. O sea, yo he visto videos de divulgación matemática que son matemáticas así como homotopías y cosas así, topología, y yo no entiendo. O sea, digo, aunque entiendo, aunque estoy en matemáticas, no logro entender a la perfección pues lo que están diciendo porque justo te meten muchos teoremas, cosas importantes. Sí. Y digo, yo que estoy estudiando matemáticas y que no logro entender a la perfección, ¿cómo será una persona de prepa, no? O sea, que Claro. pues nada más entiende los dibujitos, pero pues no está entendiendo nada. Entonces, Sí. habría que perder una cantidad considerable de rigor para que se pueda entender lo que estás viendo, pero eso ya no es como tal la esencia de las matemáticas Así puras, es. ¿no? Entonces, creo que en particular para matemáticas sí es muy complicado hacer la divulgación, quizá todavía para física no tanto, porque puedes verlo como en la vida real, ¿no? O sea, justamente la física estudia los problemas pues de la materia y todo eso, ¿no? Que pues igual no vemos los átomos, no vemos la materia como tal o cosas así, pero pues sí podemos ser un poquito más gráficos con cosas de física, pero sí en matemáticas como es muy, muy, muy abstracto, creo que sí es casi imposible dar como divulgación de ciencia para matemáticas puras. Sí, es muy, muy, muy difícil. Hay personas que medio lo logran, ¿no? Como Derivando, Sí. Eduardo Sáenz. Aún así, ¿no? Date un blog. Aún así, sí es... hay cosas que... Sí. Incluso Fidel es uno de estos detractores de la divulgación matemática que luego hacía sus chistes, ¿no? Cuando estábamos viendo cosas de homotopía precisamente, Sí. él decía como, bueno, esto es en realidad lo que quieren decir los divulgadores, pero si ustedes son divulgadores, pues nada más hacen el dibujito y ya dicen que son iguales, ¿no? Pero en realidad son homotópicamente equivalentes, en fin. Y pues necesitas un año para entender eso, ¿no? Supongo que eso es topo 2. Sí, eso es topo 2. O sea, necesitas 2 semestres para entender a la perfección eso. Y aún así, no lo terminas de entender a la perfección. O sea, sí. Ese es el problema con... Mira, yo tengo un disgusto con la divulgación. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, en otros podcasts. Pero creo que el divulgar y sí, dar a conocer todos estos temas a las personas, al vulgo, pues hablando como del grueso de la población, está bien, ¿no? Porque al final, pues para eso hacemos conocimiento, digo, porque si nada más lo desarrollamos y lo guardamos en una biblioteca, bueno, que la biblioteca pues está al alcance de todos, ¿no? ¿La biblioteca? Pues sí, ¿no? ¿O no? Pues yo pensaría que sí, pero pues también depende del contexto, ¿no? O sea, como nosotros crecimos en un ambiente de educación, nuestros padres nos dieron escuela y todo eso, pues sí, estamos muy cercanos a la biblioteca. Tu mamá es doctora, ¿no? Bueno, en educación. Sí, pues sí. Ya tener un grado académico de esa altura ya es algo, ¿no? No cualquiera. Pues bueno, independientemente de eso, creo que hay muchas familias en México que sí tienen la educación como que muy de que te va a sacar de la pobreza casi, ¿no? Entonces... Pero es al revés, chavos. Sí. Si quieren salir de la pobreza, mejor vendan tacos pues o... No estudien matemáticas. Para salir de la pobreza no estudien matemáticas. Sí, definitivamente no lo hagan. Pero sí, justo, no creo que la biblioteca esté al alcance de todos. O sea, físicamente sí. Físicamente sí, pero ya como concepto de biblioteca no todos piensan en eso, ¿no? Entonces, sí, creo que también el tener acceso a estas cosas, como la educación, estos problemas más complicados, ¿no? Que es lo que dicen mucho, ¿no? Estudiar matemáticas es de alguna forma un privilegio. Es como para gente privilegiada, porque pues, realmente, pues en matemáticas, si quieres estudiar matemáticas puras, pues nunca vas a ver ninguna aplicación al mundo real. Y justo la universidad se creó para hacer técnicos estos conocimientos y aplicarlos a la vida real y mejorar lo que es pues como tal la sociedad. Y pues matemáticas es lo más alejado que se puede aplicar, ¿no? O sea, no está muy alejado de la vida real, las matemáticas puras, ¿no? Entonces,
también creo que es algo interesante de platicar, ¿no? Cuando uno estudia matemáticas puras, ¿qué tienes que hacer como matemático puro, ¿no? O sea, como ingeniero, por ejemplo, es mejorar procesos, ¿no? O sea, a la industria. Como doctor, o sea, como médico, salvar vidas, ¿no? Como biólogo, dar más información acerca del mundo, ¿no? De lo que nos rodea. Igual como físico. ¿Tú como matemático? Que, o sea, y creo que también es un problema muy de filósofos, ¿no? También de, bueno, como filósofo, ¿qué tienes que hacer? Que Sí. quizá ahí todavía lo puedes aplicar más como a cosas de política o cosas de Ética, ¿no? ética, Ujú. cosas así todavía pudiera ser, pero como matemático puro, cómo sirves a la sociedad, ¿no? Sí, difícilmente. Difícilmente sirves a la sociedad. Es que no se puede. O sea, claro que puedes dedicarte a ser profesor, profesora Sí, de educación básica o también de universidad, ¿no? Ahí estás sirviendo también a la sociedad. Pero de ahí en fuera, pues como dicen, hay que contestar esa pregunta con una tautología. ¿Qué hace un matemático? Pues matemáticas. sí, Y ya. sí, es lo único que hace, ¿no? Pero se está muy alejado. Sí, ese es un privilegio, ¿no? Como me dedico a cosas abstractas que nadie, o que solo 3, 4 personas en el mundo lo entienden a la perfección, porque hasta eso es Sí, muy común. Tú te dedicas a un área de matemáticas y puede haber otro doctor así muy bueno y no te puede no entender nada, sí. ¿no? O sea, ¿Quién pueden no sabe qué haga saber. ese loco, no? Exacto, ¿no? O sea, un loco opinando de otro loco. Entonces, pues sí, es como de, me dedico a algo que solo 4 personas en el mundo me entienden. Sí, Realmente me entienden a sí, la sí, sí. perfección. ¿No? O sea, quizá habrá personas o matemáticos allegados al área y me puedan entender, pero no me entienden a la perfección. Sí, Solo no. son poquitos en el mundo y pues también es un privilegio eso, ¿no? Como de, me dedico a algo que solo 3, 4 personas me entienden y pues solo estoy haciendo cosas para esas 3, 4 personas que me entienden. Porque, Wow, sí. Si lo ves de esa forma es, órale. o sea, es muy privilegiado, ¿no? O sea, Sí, es como está, está raro, ¿no? sí, sí, sí. Está medio rancio ese asunto, ¿no? Es Sí, como, órale. Mientras que un médico, pues ya sabes, o sea, sí, cualquier momento, no sé, alguien se rompe una pierna, sí, pues ya se utiliza, se ocupa un médico. sí, Pero un matemático, pues no va. no, Incluso un filósofo creo que puede, o sea, sí, sí se puede insertar en varios sí, lugares, ¿no? Como consejero tal vez, incluso, ¿no? sí. Consejero Político, justo. político, estudiantil, Sí, editoriales también, muy claro, importantes, escritores. incluso, o sea, mm, no sé, digo, ya estoy aquí especulando, ¿verdad? Pero pues podría hacer especialidades como en terapia eh, profesional, Sí, terapia grupal, etcétera, obviamente como dándole una orientación más clínica, ¿no? Porque al sí, final, pues la psicología y la filosofía también tienen intersecciones, ¿no? sí, muchas intersecciones. Entonces, pues eso, creo que sí se puede insertar de diferentes formas. Un matemático, sí, también se puede, ¿no? Pero Sí, fíjate, mira, yo creo que una de las formas en las que uno puede aportar su granito de arena en la sociedad es precisamente fomentando este pensamiento crítico. sí, Porque creo las que sí. matemáticas nos hacen más libres de cualquier cosa, creo yo. Claro, sí. A pesar de que te estés creyendo ciertos axiomas y estés en este marco teórico que no te deja, pero sí te deja Que pensar eso es en mera otras filosofía, cosas. ¿no? También sí, pero digo, a pesar de que te metes en este marco teórico que en cierto modo es medio cuadrado, como de nada más con esto construye toda tu teoría, Sí, pues también te pueden servir ideas de otras teorías sí, y luego te metes con metateorías, ¿no? Y teoría de categorías. Y bueno, ya estoy especulando aquí, ahora estoy divagando muchísimo, ¿verdad? Pero uno puede, como matemático, matemática, eh, intentar que las personas tengan un mejor razonamiento para poder tomar decisiones y para sí, poder expresar sus ideas. sí, No digo que todos sean unos inseguros como yo al momento de hablar, sino que pues se cuestionen un poquito más de verdad si lo que están diciendo tiene sentido, ¿verdad? sí, También en el podcast de ayer con Camila y con César hablábamos de que muchas veces, por ejemplo, Bobadilla, sí, ella cuando hubo estos problemas en Palestina, bueno, ok, que todavía los hay, ¿no? Pero sí, 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 cuando tristemente, explotó todo eso, sí, la forma de abordarlo y de abordar otros problemas fue como de darnos cuenta de que eso
pues era un absurdo, ¿no? Como, ¿por qué dos países se enfrentan en Ucrania con Rusia? Con Rusia, sí, por un pedazo de tierra, ¿no? Ajá. Y también luego el antisemitismo que se desarrolla, por ejemplo, con lo de Palestina, ¿no? Como es cierto que Israel pues está cometiendo crímenes terribles. Sí. Pero no son todos los israelitas, ¿no? Sí, no todos. No son todos, entonces. No todos. Pues el odio generalizado hacia a los Israel, judíos. pues también es algo absurdo, ¿no? Sí. Como lo mismo de la discriminación racial, de género, etcétera. Entonces creo que poder fomentar este razonamiento crítico, este pensamiento crítico, sí. Es nuestro aporte a la sociedad. Sí. Como puede decirles, pues igual y no deberías de hacer tal cosa porque pues no tiene mucho sentido, o sea, como ¿por qué lo haces, no? Sí. ¿Por qué criticas a una persona simplemente porque tiene otro color de piel? O claro. porque es mujer, o porque lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que por ahí puede... O sea, yo desde que empecé a estudiar matemáticas, a pesar de que uno como que a veces tiende a racionalizar todo y a intentar buscar cosas lógicas, creo que también me ha ayudado pues para entender el absurdo de muchas otras cosas que están mal. Sí, 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 sí. Definitivamente uno se comienza a cuestionar no nada más cosas de la licenciatura, sino de su propia vida. Sí. Y también sobre cómo uno creció. O sea, también te das cuenta de, pues, cómo me educó mi familia y con las condiciones que ellos tenían. Y pues qué cosas estoy haciendo nada más porque mi familia me lo impuso. Y qué cosas estoy haciendo porque realmente soy consciente de lo que estoy realizando. Uh-huh. Entonces, sí creo que sí ayuda mucho la licenciatura para cuestionarte todas estas cosas, ¿no? Que, pues, en principio se puede ver desde la perspectiva de psicológica, ¿no? Que, pues, un psicólogo cuando yo creo que entra a la carrera se comienza a terapiar a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Que creo que es algo que dicen que no se debe hacer. Sí, ¿no? Pero, pues, es inevitable, yo creo que con lo que vas aprendiendo, pues te comiences a preguntar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues está curioso como una materia una carrera de ciencias te puede también orillar a cuestionarte todo, ¿no? Sí, es curioso. Y bueno, nos habíamos desviado un poco del plan de estudios. ¿Agregarías algo más? ¿Le quitarías algo? ¿Crees que es suficiente o crees que es deficiente? Me gusta mucho el plan de estudios. Sí. Quizás la crítica que se le puede hacer al plan de estudios de matemáticas es el exceso de optativas. Ok. Pero no sé, no estoy muy seguro si debamos de criticar eso, porque las optativas, la mayor parte de las optativas ya vienen cuando estás en quinto semestre, ¿no? Sí. Contexto, después de quinto semestre, lo que es sexto, séptimo y octavo son puras optativas, ¿no? Casi, sí. Y de por sí en cuarto solo tienes... 2, ¿no? No tienes 3 materias todavía. ¿3? Sí, que es lineal 2, ecuaciones y cálculo 4. Ok. Es que yo llevé todo bien desordenado. Bien desordenado. Pero sí, ya a partir de segundo semestre ahí tienes una optativa. En tercer semestre tienes 2 optativas, uh-huh. ¿no? Que tienes nada más como obligatorias lineal 1 y cálculo 3. Uh-huh. Y ahí tienes 2 optativas. Y en cuarto semestre una optativa. En quinto semestre una optativa. ¿En quinto es una? Sí, es variable, moderna y análisis. Y sí, tienes espacio para una nada más. Y en sexto semestre creo que ya son... Todas. Ya son 3 optativas, ¿no? Solo tienes como obligatorio análisis matemático 2. Ah, sí, cierto, va. Sí. Mira que no conozco mi plan de estudios. Y ya de ahí, séptimo y octavo, todas son optativas. No tienes ninguna obligatoria. Entonces, en suma... mitad de materias son optativas y la otra mitad son obligatorias, ¿no? Sí. Quizás cambiaría que para primeros semestres no haya tantas, más optativas. Bien no haya optativas, porque uno medio como que no sabe qué es la verdad todavía. Sí. Yo recuerdo preguntarle a un profe, oiga, es que pues no sé qué meter, ¿verdad? Y ella me dijo, pues adelanta lineal. Ok, sí, es un buen consejo. Desde ahí empecé a adelantar ya. Adelanta en lineal. Adelante en lineal 1. Y si son físicos, metan lineal 2. Sí. Sí, creo que eso es lo que podría cambiar. Ok. Sí. ¿Y crees que la duración de la carrera es adecuada? O sea, 8 años. Semestres, ¿no? Perdón, 8 años. 8 años voy a durar yo, pero en realidad no son 8 años, son 8 semestres. Sí, bueno...
A mí me parece bien. ¿A ti te parece bien 8 semestres? Yo creo que lo agregaría uno más. ¿Uno más? Agregaría 9 semestres. He estado estudiando, bueno, he estado estudiando, ¿no? Más bien viendo o analizando otros planes de estudios de distintas facultades, igual de la licenciatura de matemáticas. Y la mayoría duran 9 o 10 semestres. ¿Aquí en México? Sí, en México y en otros países. Por ejemplo, en Ecuador. Pero, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la universidad esa de Ecuador. Pero creo que todas son obligatorias. Eso sí está feo. Pero sí dura 10 semestres y mete materias muy chidas, ¿no? Topología, o sea, como obligatoria topología, teoría de la medida, cosas así, que pues aquí la tenemos como optativa. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, los matemáticos, o los que estudiamos matemáticas, no es posible profundizar en todas las materias, ¿no? A fuerza debes de abarcar alguna. Sí. ¿No? Y lo he visto con los más inteligentes y también con los no tan inteligentes como uno, ¿no? Y creo que uno se aferra, ¿no? De que, quiero llevar pura materia difícil. Y pues te das cuenta de que es casi imposible, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Entonces, yo creo que para poder profundizar bien en estos conceptos, en estas materias, sí es necesario un semestre más. Okay. Y quizá dejar la misma cantidad de materias. Pero, por ejemplo, en quinto semestre, yo únicamente dejaría álgebra moderna, análisis y variable. No tendría otra optativa. Pero a álgebra moderna la extendería a hora y media. Para llegar hasta anillos. Entonces, por ejemplo, igual análisis, ¿no? O sea, igual análisis la extendería un poquito más. O variable. Pero nada más dejaría 3 materias. Y no tendría otra optativa, ¿no? Por ejemplo, o igual en cuarto semestre, ecuaciones la extendería un poquito más. Lineal 2 la dejaría igual y cálculo 4 igual. Pero sí, ecuaciones creo que es una materia muy importante como para nada más llevarla 1 hora al día. Creo que hora y media sí sería bastante bueno. Y Híjole. así. Es que no sé, bueno, ya ahí sí vamos a discrepar. Ok. Porque mira, yo creo que tenemos... van a rediseñar el plan de estudios, ¿no? Y creo que una de las propuestas es reducir el temario de cálculo y con ello las horas diarias de cálculo. Está mal. Está mal. Sí, yo estoy en contra de eso. Híjole, aquí vamos a pelearnos, chavo. No, bueno, yo creo que está bien bajarle porque son 2 horas diarias y las 2 horas diarias son muy, muy, muy pesadas para cualquier persona, ¿no? Sí. Sobre todo que, bueno, laboratorios, por ejemplo, son 3 horas para biólogos, físicos, etc. Sí, a la semana. A la semana. Bueno, a la semana. Hasta eso. Sí, sí, sí. A la semana. Son 3 horas corridas, ¿no? Sí. Pero en laboratorios, pues no todo el tiempo estás ahí activamente estudiando o poniendo atención, sino que pues dejas tu plantita o lo que sea que estés haciendo y ya pues esperas, ¿no? A que pase lo que tenga que pasar. Pero en cálculo, pues sí son 2 horas de estar así. Concentrado. Concentrado e intentando entender. Y bueno, lo aguantas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. 4, a final de 5, semestre 6, ya. 7. O sea, ya a la mitad de semestre yo creo que ya como que empiezas a cansarte y dices, oye, ya no quiero. Por eso es que la gente ya no entra, ¿no? Sí. Entonces, yo le reduciría un poco. Y es que quizá uno está acostumbrado a que vas a clases y siempre recibes todo de la profesor. Pero no sé, si uno quiere ver unos modelos educativos que quizás son un poco más avanzados, pues medio volteas al norte y dices, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos, no? Sí. O cómo lo hacen en Inglaterra o en Europa, en primer mundo. Pues tengo entendido que no dan clases todos los días los profesores, solo como 2 clases a la semana. Sí. Y los demás son como una suerte de ayudantías. Sí. Para ejercicios y todo lo demás, pues tú lo estudias por tu cuenta. O sea, porque estás de acuerdo que en 2 horas a la semana, pues no. Es muy poco. También no vas a acabar de ver nada, ¿no? Claro. Igual hay gente que critica eso como de, oye, pues si estás pagando una colegiatura de varios miles de dólares, pues como, ¿por qué no te enseñan? ¿No? Sí. Deberían de estar todavía más ahí encima de ti, ¿no? Como para... Pero te enseñan a ser autodidacta, ¿no? Exactamente. Entonces, y es que al final... o haces, es que yo pienso que hay 2 tipos de estudio. El estudio, digamos, pasivo-activo, que es como poner atención en la clase y seguir el razonamiento, o también el estudio
activo, que es pues encerrarte tú con tu libro y Sí. ponerte a estudiar lo pertinente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que baje la cantidad de horas de cálculo? Yo Que estoy de son acuerdo, sí. los que no están en tanto contexto. Los que no tienen tanto contexto, la materia de cálculo se imparte 2 horas lunes a viernes y pues son en total 10 horas a la semana de cálculo. Así es. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 y cálculo 4. O sea, en ningún momento baja la cantidad de horas. Y pues bueno, yo le podría hacer una modificación. O sea, quizá sí estoy de acuerdo con que se estudie cálculo 10 horas a la semana, incluso más, porque pues para los ejercicios y eso, ¿no? Pero pues eso ya es en casa. Ujú. Pero a lo mejor lo que yo haría sería bajarlo a 4 horas, digo a 4 horas, a 8 horas a la semana y con puras clases de profesor. Y quizá una sesión extra cada 2 semanas con ayudantía los días sábados o los días viernes. Pero creo que también es un problema que justo como es todos los días cálculo y todos los días otras materias, no te da el tiempo suficiente para hacer las guías de estudio y pues llegas a una ayudantía y no llegas con dudas. Porque justo no te da el tiempo para plantearte esas preguntas, ¿no? Entonces llegas a una ayudantía y pues esperas que el ayudante te resuelva los problemas. Cuando la realidad es que ya debes de llegar con la tarea hecha, ¿no? Sí. Y debes de llegar a una ayudantía con preguntas, con dudas, con cosas que realmente uno no entiende, pero Claro. difícilmente uno llega a eso Sí. porque le está dedicando más tiempo a las demás materias. Así es. Sí, fíjate que tengo una amiga que es física ¿Ok? y el semestre pasado llevó cuántica. Ok. Ya Una materia. de las materias poderosas, ¿no? Sí, suena poderosa. Entonces, llevó cuántica con un profesor, no recuerdo el nombre del profesor, pero en esa clase el ayudante no iba a dar clases, ¿sabes? Ok. Porque eso es a veces lo que hacen los ayudantes, ¿no? Como que además Sí. de resolver problemas también dan teoría y entonces todos los días ves teoría Sí. o llegan a resolver los ejercicios así como si fuera una clase. Sí. No me acaba de gustar eso. Sí, a mí tampoco. Entonces, lo que hacían en esa clase era, ellos se juntaban en una oficinita por ahí en el Ok. edificio de física, Ok. y ya quien tuviera dudas de ejercicios, pues ahora sí llega, que creo que es el modelo anglosajón. Sí. Pues de hecho creo que esa es la idea de la facultad, o sea, hacer eso. Pues sí. Pero creo que pocos lo entendemos y también pocos lo llevamos a cabo porque pues igual es mucho tiempo que tenemos que estar en la facultad y pues no nos da el tiempo suficiente para plantearnos preguntas, ¿no? Igual nosotros tenemos ese privilegio de vivir cerca de la facultad, ¿no? O sea, la mayoría tiene que viajar al menos 1 hora o 2 horas todos los días para llegar a la facultad y pues eso también dificulta el que estés estudiando, el que pongas atención, el que llegues con dudas, el que llegues bien estudiado y pues esperas que el ayudante te resuelva algunas cosas. Claro. Fíjate, igual y ya vamos a dar aquí opiniones impopulares. ¿Ok? Yo pienso que uno debería escoger su carrera Sí. acorde a, o sea, hacerse un análisis, ¿no? Como de, Sí. a ver, soy Pepito Sánchez, Sí. tengo 18 años, Sí. vengo de una familia adinerada, Ok. vivo a 20 minutos de la facultad y tengo carro propio. Ok. Pues puedo estudiar lo que yo quiera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, si tienes un contexto privilegiado como ese, Sí, pues haces lo que quieras con tu vida, ¿no? claro. Pero si eres Margarito Escutia, que te aventaste del castillo de Chapultepec con la bandera enrollada y por lo mismo ya no puedes caminar porque se te mochó una pierna, lo que sea. Sí, sí, sí. Estás imposibilitado, ¿no? Estás imposible. Bueno, no estamos discriminando a las personas discapacitadas. No, Eh, para nada. Pero bueno, es un ejemplo chusco, ¿no? O sea, Sí. si tengo problemas familiares, económicos, etcétera, pues igual y conviene hacer un juicio Sí. más verdadero, o sea, como Más realista, ¿no? más realista pensar, pues para qué estudio matemáticas y pues sí, No tengo las posibilidades. no tengo las posibilidades. No digo que quien no tenga las posibilidades económicas o sociales o cognitivas no deba de estudiar lo que quiera estudiar, pues cada Claro. quien que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Sí, por supuesto. Pero creo que no sería la decisión más inteligente, sí. Entonces, no sé, hay que dar consejos acorde a también al contexto socioeconómico de las personas.
Es una decisión, es Sí. es una opinión fuerte, ¿no? Como que de repente Sí. ya siento que se me están aventando a la yugular, pero creo que es así, sí. Eh, Pues es que está, o sea, justamente esta opinión puede resultar impopular o popular, porque muchos lo ven desde el punto de, bueno, es que hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas y pues no puedes. Pero también está la otra parte de, bueno, entonces solo los privilegiados pueden estudiar matemáticas o cómo, y regresamos a lo que estábamos diciendo que, pues sí, estudiar matemáticas es un privilegio, ¿no? sí. Pero, pues Cualquier justo, carrera. ¿mande? Cualquier carrera es un privilegio estudiar. Sí, sí, pero creo que cosas Más, como matemáticas, sí. física, carreras puras es Ujú. un poquito más privilegio, Sí. ¿no? Y pues también entramos en una discusión de, bueno, es que realmente ahí también es el propio sistema el que no Sí, permite que justo. esta persona no... La crítica va Sí, hacia eso, hacia el sí, sistema. sí, sí. O sea, no, no es como, bueno, al menos yo no lo veo como, que, no, que los pobres no estudian matemáticas, ¿no? O sea, creo que no va por ahí la... No, pero sí va por ahí. Yo no dije eso. Funden a David, a mí no, por favor. No, es broma, es para... Así nos llevamos aquí a la Sí, amiga, sí, sí. ¿verdad? O sea, si de repente hacemos comentarios algo funables, es broma. Es broma, sí. A menos que especifiquemos que es verdadero. Sí. Pero sí, justamente es algo también muy sistemático, ¿no? Pero, pues es que también yo he conocido a muchos compañeros que, bueno, tengo muchos compañeros que pues realmente no tienen las posibilidades, ¿no? Que les cuesta mucho. Ujú. Y específicamente tengo un compañero que le ha ido muy bien. O sea, de hecho creo que va a salir con mención honorífica. Y Tremendo. todo, o sea, tremendo, ¿no? Y pues dices, se está aprovechando, ¿no? O sea, se está aprovechando este cerebro, se está aprovechando y va a Sí, ser sí. un gran matemático y seguramente le va a ir muy bien. Y por otra parte tienes a personas que están pasando por situaciones similares, económicas me refiero, y que sí les cuesta bastante, o sea, sí les cuesta bastante y que tengo una conocida que tiene 30 años, creo, Cecilia, un saludo, y pues está en la carrera, pero le cuesta y pues ya lleva varios años, entonces sí, justo también es, bueno, hay que ser realistas un poco, ¿no? Pero pues hay gente que está dispuesta como a sacrificar eso, a sacrificar la comida, Claro. a Sí. sacrificar una vida más cómoda por estudiar lo que quiere, ¿no? Sí. Entonces, pues también si quieres estudiar matemáticas, aunque no tengas las posibilidades, pues debes de ser consciente que quizá no vas a terminar en el tiempo estipulado del plan de estudios, pero vas a poder hacerlo. Sin Sí. embargo, va a ser más difícil, va a ser más complicado, va a ser más cansado. Y pues bueno, seguramente termines en 6, 7 años, que no está mal, o sea, no está mal. También es como el promedio en el que terminan muchos, Sí. 6, 5 o 6 años. De hecho, yo voy a acabar en 6, si bien me va. Entonces, pues bueno, tampoco, bien dicen, ¿no? Son carreras, no carreritas, ¿no? Sí, claro. El problema con esto, o sea, digo, cada quien puede estudiar lo que quiere estudiar, ¿verdad? Claro. Mi crítica no iba tanto a decir, pues si tú no tienes dinero, pues ¿para qué estudias esto si no Sí, te va a sí, servir sí, sí. para la vida? Pero hay ¿no? que ser consciente, ¿no? Exactamente. Claro. Es que uno a veces romantiza Sí. las carreras, el Sí, sí, sí. futuro, de que con esto voy a salir. No. Sí, no, no. Espérate, no va a ser así. O sea, No, a sí. lo mejor sí. Si ojalá. estudias ingeniería, sí. Si estudias ingeniería O actuaría, sí. actuaría, tal vez, ¿no? Sí. Igual y no. Igual y no. Pero hay más posibilidad. Muchas más Sí, posibilidades. muchas más posibilidades. Entonces mi crítica va más hacia el sistema de que, mira, vivimos en este sistema capitalista que nos esclaviza, que nos Sí. hace producir, etcétera. Sí, Y, sí, sí. pues como las matemáticas no producen, al menos no directamente, No directamente. pues se le da menos apoyo, etcétera. Entonces Sí. también hay menos oportunidades laborales para matemático puro, o sea, dedicarse a cosas puras. Sí. Porque sí, sí, ya sí. de aplicar tu conocimiento a Computación. computación, Está bien pagado. modelos matemáticos, eso está muy, muy bien pagado y hay Sí. muchos lugares donde uno puede trabajar. O sea, sí hay chamba, Claro. nada más que no de matemáticas puras. Sí, O ¿no? sea, no Y- vas a llegar ahí a un laboratorio, yo sé demostrar tal cosa. ¿no? Claro, venga. Sí, no te van a pagar más porque sepas demostrar. Sí, no es una habilidad No. monetizable, ¿verdad? Claro. Entonces la crítica va hacia el sistema Sí. y también hacer la conciencia de que pues, vivimos en este mundo, así que pues la recomendación es, si no tienes tantas posibilidades, pues piénsalo 2 veces, ¿no? Sí. Si de verdad es lo que quieres, pues Adelante. adelante, ¿no? Digo,
No. Sí, también hay carreras más allegadas a matemáticas que te pueden dar de comer, como actuaría, como matemáticas aplicadas, Sí. o carreras así, ¿no? Creo que también escuché que hay una tal ingeniería matemática que te mete tantito rigor matemático y pues bueno, puedes probar un poquito de lo que son las matemáticas puras, pero sin dejar de ver esas aplicaciones en el mundo real, ¿no? Y que pues te pueden dar de comer muy bien. Sí, así Entonces, es. también hay que considerar eso, ¿no? Y que creo que uno lo considera bastante tarde, al menos yo, sí es como de, bueno, a lo mejor sí me gustan matemáticas, creo que es una carrera muy, muy preciosa, muy hermosa, pero quizás como de, bueno, quizá hubiera estudiado algo distinto, no sé, o sea, también me he cuestionado mucho eso y pues sí estoy como con ese ejercicio mental de, bueno, ¿qué pasa si de repente me cambio de carrera? Te casas. Me caso. Me cambio de carrera. Seguramente voy a extrañar matemáticas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si me quedo aquí en matemáticas? Seguramente voy a querer irme a otra carrera para ver qué se cuece por allá. No tanto porque la odie o eso, sino también por ver qué otras cosas se hacen en otros lados. Porque también matemáticas puras como su nombre lo dice, puras matemáticas, puras. Entonces, no eres consciente de muchas cosas que pueden pasar alrededor del mundo y que también pueden ser muy interesantes, ¿no? Como actualmente se me está haciendo muy interesante todo esto de la computación y la criptografía y todos estos temas, que ahí también se aplican matemáticas muy rudas, pero pues que uno no es consciente porque no se ve en la carrera. Sí, eso tienes que llevar algún curso especializado, ¿no? Para poder adentrarte en esas cosas. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Que, digo, si una persona quiere estudiar matemáticas, aunque no tenga las mejores posibilidades o el mejor contexto, pues se puede hacer, ¿verdad? Sí. Pero también existe el siguiente problema, y es que mencionábamos de la duración de los estudios, ¿no? Sí. 6 años, 7 años. Además del problema económico que eso significa. Claro. También para poder, o sea, si el sueño de dicha persona es como tener un puesto de investigador, investigadora, ya con el hecho de durar más del tiempo de la carrera ya es un problema para poder cumplir ese objetivo, ¿no? Sí. Porque tengo entendido que si, bueno, esto es un chisme que dicen por ahí, pero si acabas, Elohim, si acabas la carrera, el doctorado antes de los 30, digamos en algún otro país, pues ya tienes como tu plaza asegurada, ¿verdad? Porque antes de los 30 y en una universidad reconocida, pues claro, a ver, joven, pásele, aquí está. Sí. A ver, Fidel. Te valoran bien, ¿no? Salte de tu cubículo y vamos a hacer este joven. Te valoran mucho. Exactamente, te valoran mucho mejor. Como el caso de Judith de Campos, ¿no? Esta profesora que se fue a Oxford. Un saludo para la profesora Judith, mis respetos. Si es que nos escucha. Si es que nos escucha. Ojalá que no, qué vergüenza. Pero si acabas después de los 30, por ejemplo, digamos que eres una persona de 18 años, con un contexto no muy favorable, y que acabas la carrera en 6 años. Acabarías a los 24. Sí. Yo ya voy a tener 24, precisamente, de hecho. Pero bueno, mi caso es otro. un caso medio extraño. Luego lo contamos. Sí. Luego, digamos que haces maestría. Sí. ¿No? 2 años. Digamos que en esos 6 años que estuviste en la carrera ya obtuviste todas las herramientas necesarias para poder hacer bien una maestría en tiempo y forma, que ya no te vas a tardar más tiempo, y ya te pagan, ¿no? 15,000 pesitos, 16,000 pesitos a tu bolsa, y digamos que tu familia te sigue apoyando con la renta, ¿no? Más 2,000 pesos de las ayudantías, ¿no? Más 2,000 de... Híjole, eso sí está feo. Bueno. Sí, está muy feo. 2,000 de ayudantías, y digamos que Carlos Slim te estima mucho y te da otros 1,000 pesos al mes. Va. Y digamos que la UNAM, bueno, ya no se puede, pero digamos que la UNAM también te estima mucho y dice, bueno, pues vamos a darle su beca de alimentación, ¿no? Bueno. Digo que ya no se puede porque si tienes la de Slim, pues ya tampoco puedes tener otra. Sí, beca, creo que ¿verdad? no puedes tener otra. Pero bueno, digamos que... Ok, en total sumamos 18,000 pesos. 18,000 pesitos, ¿no? Por estudiar. Algo bien. Está bien. Está bien. Con la renta pagada y todo, ya vives. Por no trabajar. Todo por no trabajar, exactamente. Todo por no trabajar. 2 años. Entonces tenías 24, ahora tienes 26 y ya vas a hacer tu doctorado, ¿no? Porque tu sueño es ser investigador, investigadora. Sí. Entonces el doctorado lo acabarás... a los 30. A los 30. Sí, en 4 años.
sí te va bien. Sí, te va bien. Sí, tienes un buen asesor. Sí tienes un buen asesor. Un buen proyecto. Así es. Alcanzable también. Porque lo que no se dice luego con las, o sea, en las letras pequeñitas del CONACYT, lo que no te dicen es, mira, si tú no acabas tu maestría, si no te titulas, lo que te dimos, o sea, para que puedas hacer otra maestría también pagada, lo que te dimos lo tendrás que pagar. Ok. Entonces, si acabas, o sea, si te echaste 2 años en la maestría, sí, te dieron, que son como 15,000 pesos al mes y te lo dan mensualmente, entonces son 15 por 150, 2, 180 180 digamos, al año. Así. 180 al año. Sí, ¿no? Si son 15,000 al mes. Ajá, sí, 180. 180 al año. Entonces, digamos que te dan 360. Invirtieron 360,000 pesos en ti durante 2 años. Ok. Se oye muy bien, ¿no? No se oye mal. Entonces, 360,000 pesos. Pero si no te titulas, si no acabas bien tu maestría, si no haces, pues sí, tu titulación, lo tienes que devolver para que ahora sí puedas entrar a otra maestría. Uf. O para que puedas hacer doctorado. O cosas así. Qué duro, ¿eh? Eso Sí, no me está lo duro. sabía. Entonces, son las letras pequeñas que igual hay que tener en cuenta. Sí. Y, por ejemplo, tenemos este ayudante, igual y no decimos su nombre porque siento que él sí Ah, ok. se podría enojar. Sí. Sí, no digamos nombres del ayudante que sí conocemos. Y que Pero pongamos que, bueno, en fin. Este ayudante pues está en su doctorado, ¿no? Sí. Y no ha acabado y ya no tiene beca al parecer de doctorado. Ok. Entonces es un problemita, ¿no? Sí, Problemota. es un problemota. Porque, sí. pues, no, ¿qué haces, no? Sí, ese es un gran problema, ¿no? O sea, te enfocaste tanto en la academia que no tienes experiencia laboral. Así es. Entonces no te puedes ir a trabajar tan fácil, ¿no? O sea, como un doctorante, pues con beca te estás acostumbrado, no sé, a recibir 23, 24 al mes, 24,000 pesos. Y pues te sigues, ¿no? Pierdes tu beca, pero te sigue gustando todo ese mundito de la academia. Pero dices, bueno, es que tengo que trabajar, porque de algo debo de comer. Entonces dices, bueno, voy a buscar trabajo. Pero como no tengo experiencia, aunque tengo conocimientos vastos en matemática pura y soy un genio casi, aún así, pues no me van a contratar. O difícilmente me van a contratar por más de 10,000 pesos, 12,000 pesos, ¿no? Justo. Y deja eso que, además de que pues no tiene la experiencia, sí. Tienes licenciatura y maestría, entonces igual y no, joven, es que usted está sobrecalificado para este puesto. Exacto, la sobrecalificación. Entonces es una espada también de doble filo, como que te vas amarrando poquito a poco la soga al cuello. Sí. Y a menos que te titules como doctor, entonces ya, o sea, ya saltas, ¿no? Saltas un poquito más, sí, ¿no? Al menos ya puedes conseguir un trabajo como profesor. Sobre todo porque, pues, hay que decir la realidad, es que la realidad, que es que al ser de la UNAM, pues uno es más apreciado, ¿no? Sobre todo si te quieres ir a una universidad de cualquier otro estado a dar clases, pues nada, con el simple hecho de ser de la UNAM, pues te valoran un poquito más. Sí, es cierto. Entonces, eso es una ventaja que pues ya siendo un doctor, ya titulado, pues sí puedes cobrar pues una buena cantidad ya para vivir un poquito cómodo, ¿no? Sí, pero como que uno siempre busca el prestigio, ¿no? Al Sí. menos eso he visto y también he escuchado en algunas pláticas de investigadores que dan como... Fue una plática que hicieron precisamente para que aspirantes a investigadores hicieran preguntas sobre cómo era investigar, sobre si era para ellos la investigación, etcétera. Entonces muchos dicen así de, no, pues yo ya tenía como 5 ofertas de la UAM, del Politécnico, de allá, de acá, pero yo quería la UNAM. Entonces, pues en la UNAM le pagaban menos, ¿no? Mucho menos. Y no le daban definitividad ni nada. Chale. Y en la UAM, por ejemplo, no, pues tú ya tienes aquí tu cubículo. Gran institución la UAM, ¿eh? Gran institución. Mis respetos, la UAM. Mis respetos. Los matemáticos de la UAM son muy buenos. Sí. Sí. Bueno, no sé. sí, según yo son muy buenos. Entonces, si de repente no puedes estudiar matemáticas en la UNAM, otra universidad que te puedo recomendar mucho es la UAM. Y la UAM está muy bien porque comes con 20 pesos. Comes con 20 pesitos o incluso menos, ¿no? Menos, sí. O menos, 15 pesos una comida completa. Sí. Entonces, es una muy buena institución. En una zona un poco peligrosa, eso sí hay que decirlo. Sí. Pero creo que vale la pena. Lo que sí no hagan es no se vayan al poli, por favor.
Sí, el poli hay muchas... Uf, no. O sea, no porque sea malo, ¿no? Al contrario, es una gran institución. Ujú. Pero sí comentan que los profesores son un poco nefastos. Sí. Es como por la militarización que tenía su sistema, ¿no? Algo así. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, si quieren estudiar matemáticas, no estudien en el poli. Aunque igual es una muy buena institución. Nada más Sí. que se la van a ver un poquito más pesado. Es más complicado. Sí, ya, es más difícil la vida allá. Sí, eso cuentan. Tengo un amigo, de hecho, ahí en el poli. Ok. Hace mucho que no hablo con él, pero igual y lo podría invitar Oh, estaría muy bien. próximamente. Interesante. Sí, interesante. Sí. Diego se llama. Diego. Ujú. ¿Qué estudia Diego? Matemáticas Ok. y física, porque ves que es la doble. Sí, es licenciatura en física y matemática. Que eso está curioso, ¿no? Sí. Wow. Y aparte te puedes especializar, ¿no? O sea, te puedes Ajá. especializar en física, en matemáticas, En ingeniería, ingeniería nuclear. nuclear. Eso soy yo muy guau. Sí, o sea, creo que sí, soy ingeniero nuclear, ya es Sí. como de... No, ese güey. Sí, ese güey es cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, no, nuevamente no digo que el poli sea una mala institución, al contrario, es una excelente, excelente escuela. Pero sí, los profesores son algo nefastos, por lo que he escuchado. Innecesariamente pesado, ¿no? Innecesariamente pesado. Sí, sí, sí. ¿Te ha tocado alguna materia así innecesariamente pesada? Yo creo que en su momento, como te lo comentaba al principio, fue geometría moderna. Que sí, como primer golpe de semestre, sí, para mí fue innecesariamente pesado. Ujú. O sea, entiendo el enfoque de la profesora de que, bueno, tienes que entender todo y eso, pero sí siento que era algo innecesariamente pesado. Y estoy pensando en otra materia, ¿no? Pero creo que en principio no. O sea, se fue poniendo cada vez más pesado conforme fui avanzando en la carrera, pero creo que se iba ajustando como a lo que necesitaba, ¿no? Ujú. Entonces sí, ahorita llevo materias más pesadas, pero pues también es necesario. O sea, ya estando un niño más grande, pues sí, sí Ya necesito es más. necesariamente pesadas, ¿no? Sí, son necesariamente pesadas, ¿no? Entonces, sí, creo que principalmente fue geometría moderna. Igual un poco álgebra moderna con la doctora Diana Bella, que sí se me hizo no innecesariamente pesado, pero sí los exámenes se me hicieron innecesariamente difíciles. Sí. Entonces, también fue un problema, pero sinceramente la volvería a meter esa materia porque el curso es muy, muy bueno. Yo tengo una idea, ya para ir cerrando. Ayer estaba platicando con César y con Camila para el podcast. Vayan a escucharlo. Vayan a escucharlo. Y yo daba la siguiente idea para las evaluaciones en matemáticas. Quisiera Sí. que me dieras tu opinión. Sí. Una es esta de dar la lista de ejercicios y que ciertos ejercicios vengan ya en el examen, ¿no? Ok. Quizá los más difíciles o quizá a los que diste hints durante el parcial. Sí. Aguas. Perdón. O la siguiente, que igual es un poco más pesada, Ok. pero me agrada, aunque no he conocido todavía algún profesora que haga eso. Sí. Que es dar una lista de ejercicios, sí, para poder practicar. Sí. Y luego dar un ejercicio o dos ejercicios nuevos para el examen y que te permitan sacar apuntes, libreta, libros Ok. incluso. Sí, es todo, buena ¿no? idea. Para poder demostrarlo, ¿no? Que sea naturalmente pues algo un poco más complicado, ¿no? Sí. Ejercicios como completos, ¿no? Que requieran de todo lo que viste en el parcial Ujú. o de la mayoría de conceptos que viste en el parcial, pero que tampoco sea pues un teorema, ¿no? O algo así como Claro, complicado, sí. porque pues también. Algo que se pueda hacer, ¿no? Sí, algo que se puede hacer. Entonces, creo que eso sería una buena forma, pero no he conocido a ningún profesora que haga algo así. No he conocido, pero fíjate que es una muy buena idea. Justo algo que debes de hacer como profesor, yo creo, es conocer a conocer a tus alumnos, ¿no? Entonces, pues debes de poner los ejercicios de acuerdo a cómo conoces a tus alumnos, si estudian más, si estudian menos, en general como grupo, ¿no? Siempre va a haber Sí. una persona como tú que resuelva toda la guía, ¿no? Pero pues esa persona no representa a, Sí, no. a la mayoría de los estudiantes. Entonces, creo que justo esta propuesta que estás aquí planteando es muy buena, ¿no? Y de hecho, en algún momento lo pensé como de, oye, estaría muy bien tener exámenes con libros abiertos. Ujú. No necesariamente porque no me acuerde, sino porque pues Es más real.
puedo repasar algunas pruebas que me puedan ayudar a resolver este ejercicio en concreto, y pues no, tampoco soy una máquina de memorización Pues sí. para memorizarme cada prueba, cómo se hace, todas las implicaciones lógicas. Entonces no he conocido a un profesor así, pero no es una mala idea, ¿no? Creo que al contrario es una excelente idea, porque justo lo que quieres evaluar es cómo, o bueno, al menos yo como profesor, o sea, si yo fuera profesor, lo que quiero evaluar son las implicaciones lógicas que tiene, o como las ideas que tienen mis alumnos, no tanto el resultado. O sea, a lo mejor el resultado lo tienen mal, pero como tal lo que fueron desarrollando, eso es lo que quería ver, que sí entendieron cómo probar un teorema, un lema, una proposición. Y creo que el libro abierto ayudaría mucho a ese tipo de evaluaciones. Sí, probablemente. Habría que ponerlo a prueba. Sí, creo que sería muy bueno, pero difícilmente. No, bueno, yo creo que hay profesores que pues son más modernos y creo que sí aceptarían como este tipo de evaluaciones. Sí. Pero creo que también como estudiantes deberíamos plantearlo a una cierta comisión. Sí. Quizá en alguna asamblea o algo así pudiéramos platicarlo. Híjole, paro, ¿no? Paro, ¿no? si no lo aceptan, nos vamos a paro. Sí, hay que ser fieles a que somos de la UNAM, ¿no? Tenemos que tenemos que irnos a paro. Pero somos de ciencias, así que somos tibios por naturaleza. Tristemente, somos bastante tibios. Sí, yo igual tuve un curso innecesariamente pesado. Sí. Ya le tiré rosas a la profesora, ahora vamos a tirarle un poquito de tierra. No, es una buena profesora, pero quizá yo en aquel momento no Judith, sí. Yeah. Yo no tenía tan desarrollada la intuición, la madurez matemática. Sí. Lo que sea que eso signifique. Sí. Y me pareció pues pesado, sí, porque los exámenes eran largos, 2, 3 horas. Claro, sí. Claro que si eras un genio, pues igual y lo hacías en media horita. En media hora, ¿no? 2 horas, por mucho. Pero yo sí la sufrí. Sí. Sí, para el primer examen fue largo, escribir mucho, y es que son ejercicios nuevos, entonces, sí. Además de idear la solución, el camino para poder demostrarlo, sí. Pues hay que escribirlo. Claro. O sea, a lo mejor ya dices, pues sí sale así, en tu cabecita dices, pues sí. Esto va a servir, pero luego, pues hay que escribirlo. ¿Cuánto tiempo me falta? Chale, pues me faltan 20 minutos. Pues a ver, ¿no? A ver cómo sale. Y pues no te da tiempo suficiente para escribirlo. Sí, no te da tiempo suficiente. Entonces, no sé cómo evalúen en Oxford, a lo mejor así. Capaz sí. Se me hace innecesariamente pesado, la verdad. Sí, es innecesariamente pesado. Por eso yo creo que muchos buenos profesores pudieran tener una escuelita pueden tener como su descendencia de alumnos que son de su propia escuela, pero justo, o sea, complican las cosas en las evaluaciones y creo que eso está mal. O sea, creo que está mal porque pues en realidad cuando eres matemático, o sea, cuando eres un investigador, pues no te quitan el libro para hacer tus investigaciones, ¿no? Al contrario. No lo haces así, ¿verdad? Sí, no te tapan los ojos para no ver las definiciones y dices, no, yo tengo que imaginarme todo, ¿no? O sea, al contrario. Es cuando más libros debes tener abiertos, más puedes investigar. Entonces, pues si quieren como que ayudarnos a eso, creo que es buena idea como ponernos ejercicios completos que podamos como investigar en los libros y tener un poquito más de intuición. Creo que sería muy bueno. Sí, creo que estaría muy bien. Habrá que ver. Ahora cuando sea profesor. Habría que platicarlo. De aquí a... ¿Cuánto tiempo falta? Unos 4 años. Unos 4 años. Unos 4 años más o menos, o más. O más. Ya veremos qué sucede. Entonces, pues bueno, ¿te parece que la dejamos aquí? Excelente. ¿Tienes alguna otra cosa que añadir? Creo que podemos platicar de muchas más cosas, pero será en un siguiente episodio. Un próximo episodio. Está bien, ¿no? Está muy bien la plática, el formato. Creo que podemos continuar con más. Sí, podemos hablar de temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿es necesario ser genio para entrar a la carrera de matemáticas, no? Pudiéramos invitar quizá a algún genio y pues poder discutir. Al Paquito, ¿no? Al buen Paco, ¿no? Paquito. Es una persona muy, muy inteligente y bueno, creo que podemos platicar sobre eso o sobre obsesiones en matemáticas, ¿no?
o cosas así, ¿no? Que son Sí. muy, muy interesantes y que creo que pueden dar mucho, mucho para hablar. Pero bueno, será en episodios siguientes. Si me vuelves a invitar. Si vuelvo No, a tener el claro, gusto. sí. Pues yo gustoso. Ya te estoy comprometiendo en un podcast. Híjole, ya. Ya tengo que decirle que sí. Pues. Al rato lo cortas, ¿no? Por favor. Ahí en la edición lo cortas Ahí en para la que no edición lo escuches. cortas, para que no se diga. Es más, ni siquiera se va a subir este episodio. Ah, bueno, está bien. Hola. Bueno, pues muchas gracias, Alan, por tu tiempo, ¿A ti? por la plática. La verdad que fue una plática muy interesante. Sí tienen más temas de los cuales quisieran que hablemos, además de los ya mencionados. Para siguientes videos, pues pueden dejarlo ahí en los comentarios. Recuerden darle like, compartirlo, comentar lo que sea, .coma, para que nos favorezca el algoritmo. Cualquier cosa que comenten nos va a ayudar muchísimo para que podamos seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por haber estado aquí, ya casi 2 horas de podcast. La verdad creo que ha sido bastante interesante. Ok. Ni se sintió, ¿no? ¿Ni se sintió? Rapidito. Bueno, yo sí lo sentí porque mi silla no es tan cómoda. Eventualmente habrá presupuesto para comprar sillas más cómodas. Espero. Excelente. Entonces, sí. Comenten ASMR si llegaron hasta este punto. Va. Oh, esto es pornografía auditiva. Papas. Qué rico. Comenten ASMR si es que llegaron hasta este minuto del podcast. Excelente. Bueno, pues nos vemos, oímos en el siguiente. Bye. Hasta luego.